Hola a todos, bienvenidos a su segunda clase de desarrollo web. En el día de hoy vamos a ver todo lo relacionado a JavaScript. Recordemos que en la primera clase vimos los temas de HTML y CSS, HTML para estructurar nuestra página y CSS para darle diseño. Sin embargo, no trabajamos ningún lenguaje de programación que nos permitiera manejar la lógica de nuestra página web. Vamos a hacer varios ejemplos, pero antes que nada vamos a empezar por lo más básico del lenguaje, es decir, su sintaxis. Vamos a ver cómo se hacen los ciclos, cómo se hacen los condicionales, cómo se hace programación orientada a objetos, entre otros temas. ¿Cómo vamos a ejecutar JavaScript? La forma más sencilla de ejecutar JavaScript es directamente sobre el navegador. Hay ciertas formas de ejecutarlo, digamos, desde el editor de código, que sería descargando Node.js. Sin embargo, lo más normal y lo que vamos a ver en la mayoría de tutoriales es ejecutarlo directamente sobre el navegador. Cuando le vamos a inspeccionar y vamos a consola, aquí podemos comenzar a escribir nuestro código JavaScript. Todos los navegadores, Chrome, Edge, Safari, tienen su propio, digamos, compilador de JavaScript y saben cómo interpretarlo y leerlo. Entonces por aquí puedo comenzar a escribir código de JavaScript. Por ejemplo, aquí voy a declarar una variable y después puedo preguntar cuál es el valor de dicha variable. Para los ejemplos que vamos a realizar en clase, vamos a usar como editor de código nuevamente Visual Studio Code y vamos a poner la página dentro del navegador con Live Server. Entonces vamos a comenzar a crear aquí algo que se llame JavaScript básico y vamos a crear nuestro index.html. Recuerden aquí los atajos para generar toda la estructura básica de HTML y vamos a ponerle aquí Go Live para correrlo con Live Server. Nuevamente ponemos aquí inspeccionar, nos vamos a la consola, limpiamos y podemos comenzar a crear nuestro primer archivo de JavaScript. En este caso lo voy a llamar script.js. Para vincular el JavaScript con el HTML es necesario en esta partecita poner que vamos a tener un script. Entonces ponemos script y vamos a ver que aquí me trató de autocompletar. En este caso no lo llamé index.js sino script.js. Para empezar, vamos a ver cómo imprimir en consola. Recordemos que la consola es esta parte negra del navegador, no está blanca, la cual representa ya nuestra página web en el HTML. Más adelante en el video sí vamos a ver cómo imprimir, manejar el HTML y manejar el DOM usando JavaScript, pero mientras tanto vamos a manejar todo en consola. Entonces lo primero que vamos a ver es cómo imprimir en consola algún mensaje. Para eso voy a escribir log y voy a presionar enter. En este caso yo tengo un atajo. Eso me va a imprimir console.log y vamos a ver que ya podemos comenzar a imprimir nuestro primer mensaje en consola. Este sería el mensaje básico. Sin embargo, al igual que en otros lenguajes de programación, puedo imprimir un mensaje de precaución o un mensaje de error. En este caso, para imprimir un mensaje de error, simplemente hago console.error y le doy guardar. El mensaje de error va a aparecer en rojo. Si quiero imprimir un mensaje de warning o de precaución, va a aparecer en amarillo y hacemos console.warn. Desde aquí ya podemos ver ciertas características que tiene JavaScript como el lenguaje. Primero, no vamos a tener un main, sino que el código básicamente se ejecuta de arriba hacia abajo, leyendo línea por línea y ejecutándolo en la consola. Segundo, este punto y coma no es necesario, realmente pueden dejar todo su código sin punto y comas. Sin embargo, aquí como tengo prettier, automáticamente cuando le voy a guardar, él me pone punto y coma en todo lado, pero no es necesario. Tampoco es un lenguaje identado como Python, es decir, donde la identación sea importante. Y vamos a pasar a lo que serían las variables. Las variables en JavaScript tienen varias características. Uno es que no son tipadas y dos es que son dinámicas. Entonces, por ejemplo, para escribir una variable en JavaScript podemos poner let, escribimos variable, entonces let es para declarar un tipo de variable. Nótese que a diferencia de Java o C++, no tengo que poner qué tipo de variable estoy declarando y simplemente después pongo, por ejemplo, hola mundo para declarar una variable de tipo string. Puedo imprimir la variable y va a aparecer aquí en consola. ¿Por qué digo que son dinámicas? Porque el tipo de variable puede cambiar en tiempo de ejecución. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner que variable es igual a 10 y después nuevamente imprimir variable y vamos a ver que no hay ningún problema. Cambiamos de una variable que era de tipo string a una que es de tipo número y JavaScript no va a lanzar ningún tipo de problema. Esto es ilegal en, digamos, otras versiones de JavaScript como puede ser TypeScript, que trata de mejorar esto que podría ser un problema en varios lenguajes básicos de programación. Otra palabra reservada que tenemos en JavaScript y que van a ver mucho a lo largo de la web es const, que me sirve justamente para crear constantes. Vamos a ponerle a la constante el valor de 20. Vamos a imprimirla. Vamos a ver que aparece en consola normal. Sin embargo, pues si trato de reasignar este valor a 30,
ahí JavaScript pues me va a sacar un error y me va a señalar que está en la línea 19. Sin embargo, y adelantándome un poco a lo que vamos a ver más adelante en el video, las constantes no me permiten reasignar el valor de toda la variable de cero. Sin embargo, sí puedo volver o modificar los valores de algunos de sus atributos internos. Entonces me voy a adelantar un poquito, voy a crear un arreglo, nada raro, y con el valor de 1, 2, 3. Si trato de decir que ahora arreglo es igual a 4,5, me va a decir, bueno, usted está cometiendo un error, eso no se puede hacer. Sin embargo, lo que sí puedo hacer es modificar los elementos del arreglo. Entonces puedo decir que ahora el elemento en la posición 0 es el número 10, imprimo el arreglo y vemos que me permite modificar sus elementos. Para terminar esta parte de variables les voy a mostrar la diferencia entre la palabra reservada var y la palabra reservada let. Ya sabemos que let sirve para declarar variables, sin embargo, si vamos a tutoriales viejos de JavaScript o a páginas viejas, vamos a ver que usan la palabra reservada var. En este caso, var, vamos a ver que inicialmente funciona exactamente igual que let, asigna un valor, es dinámico, puedo reasignar. Sin embargo, var va a tener un problema y es que no respeta los scopes a los que estamos acostumbrados en todos los lenguajes de programación. A ustedes desde el primer semestre se les enseña que, por ejemplo, una variable que yo declare acá, pongámosle var variable 3, entre estos dos corchetes, cuando yo venga aquí afuera, ya no existe. Las variables viven dentro de estos corchetes y es lo normal y es lo que estamos acostumbrados. Sin embargo, var no respeta esa regla. Entonces por eso, a partir de 2016 y la versión 2016 de JavaScript, se cambia var por let, el cual tiene exactamente la misma funcionalidad, adicionando las mejoras de que sí respeta los scopes a los que estamos acostumbrados nosotros en todos los lenguajes de programación. Entonces, como buena práctica, nunca vayan a usar var, usen let. Si encuentran un código que todavía use var, cambien entonces esos var por let. Y en teoría, si está bien programado y respeta los scopes, todo debería seguir funcionando. Ahora vamos a pasar al tema de los condicionales, los cuales funcionan exactamente igual que en todos los lenguajes de programación. Aquí sí no vamos a ver casi ninguna diferencia en sintaxis, entonces puedo poner si la edad es mayor o igual a 18, que imprima que es mayor de A, en caso contrario que imprima que es menor de A y vemos que funciona a la perfección. También vamos a tener el switch, entonces le puedo poner let categoría es igual a A y puedo comenzar a desarrollar mi switch donde voy a ir variando según la categoría. Lo único es que es obligatorio poner el default y recuerden poner los breaks al final de cada caso para que nos siga revisando. Vamos ahora a continuar con el tema de ciclos, otro tema que inicialmente no tiene ninguna diferencia, por ejemplo, con C++ o con Java. Entonces, el for se hace exactamente igual, comenzó la variable desde algún valor, la condición y el incremento. También puedo hacer el while y el do while, que como vemos no va a tener ninguna diferencia. También me imprime los números del 0 al 9 y el do while, en este caso, va a funcionar igual. Lo único que me falta aquí es volver a inicializar esta variable en 0. Y vamos a ver que en los tres casos imprimo los números entre 0 y 9 sin ningún error y ninguna diferencia frente a lo que ustedes ya conocen. Vamos a comentar todos los ciclos for que tenemos acá para que no ocupen tanto espacio en pantalla. Y vamos a seguir con otro tema que serían los strings y los métodos que tienen. Entonces para crear un string simplemente ponemos let curso es igual a curso de JavaScript y creemos otro de una vez que sea profesor igual a Juan Angarita. Listo. Los de strings los pueden crear con comilla doble o con comilla sencilla, realmente ahí no hay ninguna diferencia. Y vamos a comenzar a ver todos los métodos básicos que tienen. Entonces el primero es el largo del string. Para eso simplemente hace el string.length y les va a decir pues cuántos caracteres tiene. También pueden buscar, por ejemplo, el índice de algún substring. Y, por ejemplo, pregunto en qué parte está JavaScript y me va a decir que está en la posición número 9. Está bien, simplemente puedo preguntar y que me vuelva un verdadero o falso si existe un substring. Aquí es si existe una subcadena. Y vamos a preguntar si la frase curso de JavaScript contiene la palabra JavaScript y me va a decir que en este caso es verdadero. Hay varias formas de concatenar strings. Entonces la primera y pues la más sencilla es simplemente usar más. Entonces podemos poner let frase es igual a curso
de profesor y así concateno varios strings, es necesario que pongan los espacios y cuando imprimo ya me aparece curso JavaScript de Juan Angarita. Otra forma de concatenar sería usando el método concat, entonces podemos poner frase es igual a curso.concat y puedo meter todos los strings que quiero concatenar y vamos a ver que vamos a tener exactamente el mismo resultado. Por último, puedo concatenar también usando coma, que es algo que por ejemplo también van a ver en Python, y puedo poner curso, coma, de, coma, profesor, y en este caso curso me quedo con doble C. Listo, imprimo y obtenemos el mismo resultado. La diferencia entre el más y la coma es que la coma agrega el espacio antes y después, mientras que el más toca ponerlo uno mismo. Sin embargo, en las versiones modernas de JavaScript hay una forma mucho más común de concatenar strings con variables y esto se llama template tells y va a funcionar de esta manera. Entonces, para concatenar variables, o sea, es decir, código de JavaScript con strings, lo que vamos a hacer es poner comillas invertidas y cada vez que queramos ingresar o concatenar una variable o algo de código de JavaScript dentro de nuestro string, ponemos el signo de pesos, corchetes y ingresamos la variable. Entonces vamos a imprimir y vamos a ver que nos da el mismo resultado. En este caso, por ejemplo, aquí también podríamos meter código como 2 más 5, me aparece 7. Entonces todo lo que podamos meter dentro de estos corcheticos puede ser código JavaScript. Esta es la forma más común de concatenar código con cadenas. Vamos a ver algunos métodos adicionales que les pueden llegar a ser útiles en su página web. Entonces vamos a comenzar por trim y vamos a suponer que tenemos un string que tiene espacios al inicio, al final y en la mitad. Entonces, si yo imprimo en consola, simplemente string con espacios, vamos a ver que me aparece con los espacios al principio, al final y en la mitad. Si pongo .trim va a eliminar todos los espacios que haya al inicio y todos los espacios después del último carácter. Los espacios que están en la mitad si no los elimina. Esto puede ser muy útil cuando están haciendo formularios y no quieren que les deje el formulario vacío o con simplemente un espacio para poder seguir con el formulario. Otro método que podemos usar es reemplazar una palabra por otra. Entonces podemos hacer console.log y reemplazar curso de JavaScript por curso de HTML y vamos a ver que funciona. Entonces aquí ya no me imprime JavaScript sino HTML. Si queremos pasar todo a mayúsculas o minúsculas, también tenemos los dos métodos. Entonces no se estresen si desde el backend o desde la base de datos las cosas no vienen como ustedes quieren. Es bastante fácil manipular los strings para que tengan el formato que nosotros queremos desde el front. Para poder sacar una letra en específico o recorrer un string letra por letra, en este caso no lo hacemos con corchetes, sino con char add, así igualito que en Java. Entonces decimos que me saque la letra que está en la posición 3 y me saca la S. Por último, les voy a mostrar cómo sacar substrings. En este caso, quiero que me saque únicamente el substring que está entre la posición 0 y la 4 realmente. Acuérdense que el 5 no incluye, entonces voy a sacar 0, 1, 2, 3, 4 y me los voy a imprimir en pantalla. En este caso es únicamente la palabra curso. Y el último que les va a ser útil es split. Entonces, split lo que va a hacer es separar su arreglo según pues un separador, es como el str que usaban en C++. Entonces puedo poner aquí un arreglo y poner frase.split y que me lo separe por espacios. Cuando imprimo me va a crear un arreglo donde cada una de las palabras van a ser las que anteriormente estaban separadas por espacio. Vamos a continuar con otro tipo de datos, los cuales son los números, y vamos a ver sus principales métodos. Entonces, una de las diferencias que existe entre JavaScript y el resto de lenguajes de programación es que no hay, digamos, un double o un float, sino únicamente hay de tipo number. No se diferencia entre enteros y decimales. Para darnos cuenta de eso, podemos hacer log y escribir type of número y después type of decimal y vamos a ver que los dos son de tipo número, es decir, tienen la misma representación dentro del programa. Para realizar operaciones matemáticas como sacar raíz cuadrada, piso, techo, elevar al cuadrado, existe una librería ya incorporada en JavaScript que se llama math. Entonces, por aquí en consola escribimos, vamos a ver que nos aparece esta librería o esta clase que tiene todos estos métodos. Vamos a ver los más comunes o los que más pueden usar. Entonces pongamos aquí librería math y por ejemplo puedo redondear, puedo hacer
función techo, función piso, sacar un número aleatorio. Entonces en este caso los números aleatorios van a ser entre 0 y 1. Puedo también sacar el máximo y el mínimo. Podemos poner mat.max y me va a sacar el máximo entre todos esos números. Y lo mismo con el mínimo. Otras operaciones matemáticas que podemos realizar son raíz cuadrada. En este caso es con mat.sqrt. Y me va a sacar la raíz cuadrada de 25. Elevar, digamos en este caso es elevar 2 a la 3. Me va a dar 8. Puedo, ¿cómo genero, por ejemplo, entonces un número aleatorio entre 1 y 100? Entonces, como vimos en esta parte, cuando yo llamo a random, me imprime un número entre 0 y 1. Para generar un número entre 0 y 100, vamos a generar el siguiente código. Entonces, mat.floor para que no me dé un número decimal y hacemos mat.random por 100 más 1. Entonces ahí me va a comenzar a generar números aleatorios entre 1 y 100. También vamos a tener diferentes funciones que nos van a permitir, digamos, transformar o castear de un string que tiene un número a un dato de tipo de número. Para eso vamos a usar en este caso la clase number y vamos a ver que tiene los métodos parseIn y parseFloat. Cuando imprimimos vamos a ver que ya nos está imprimiendo el 10 pero no en formato de string sino en formato de número. También vamos a tener otros métodos que nos van a, por ejemplo, funcionar para preguntar si algo es un entero. Entonces en este caso nos dice que 10 sí es entero, mientras que si hacemos 10.5 pues nos va a decir que es falso. ¿Qué pasa si tratamos de usar estos métodos con un string, pero dentro no tiene, digamos, un número, sino diferentes letras? Entonces vamos a copiar y vamos a poner aquí ABC. Vamos a ver que nos imprime nan, non a number. Y este es un tipo de dato que va a representar cuando pues justamente estamos tratando de transformar algo que no es un número a un número o tenemos este tipo de errores. ¿Dónde pueden llegar a ser útiles estos últimos métodos que hemos visto? Entonces, normalmente en las bases de datos todos los datos van a venir en formato string o a través de la web se van a ir transfiriendo en formato string. Entonces es importante que cuando lleguen al frontend ustedes los transformen al tipo de dato adecuado para realizar las operaciones necesarias. Vamos a aprovechar que nos apareció none para entender la diferencia entre none, null y undefined, que son tres conceptos que se pueden llegar a confundir en JavaScript. Entonces ya sabemos, none aparece cuando estoy casteando de algo que no es un número a un número y por lo tanto ocurre este error y asigna como valor de la variable none. Por otro lado tenemos undefined. ¿Cuándo me va a aparecer undefined? Entonces, vamos a definir una variable y vamos a imprimirla en consola. Esta aún no tiene ningún valor por defecto, entonces siempre me va a aparecer undefined. En otros lenguajes de programación esto no se maneja, ¿cierto? En C++, por ejemplo, si yo a una variable de tipo número no la inicializo, va a comenzar en 0 o en un valor aleatorio. En este caso vamos a tener undefined, que es diferente a null. Null, estoy diciendo que el valor de esa variable es nulo, es decir, está apuntando al espacio de memoria que se llama null, que significa vacío. Otro tema importante que está en JavaScript y en la mayoría de lenguajes no está es la diferencia entre el doble igual y el triple igual. Entonces, el doble igual, que es lo que normalmente usamos, no sé, en Java, simplemente va a comparar el valor interno de nuestras variables. Entonces, para él, el 10 como número y el 10 como string son iguales. Aquí nos va a decir que son iguales. Sin embargo, el triple igual o el comparador estricto va a verificar que además del valor interno de la variable, el tipo de dato sea exactamente el mismo. Por ejemplo, puede ocurrir que si yo no uso el triple igual, que es buena práctica que siempre lo usen, veamos que me va a decir que null y undefined son iguales. Mientras que si uso el comparador estricto, va a decir que son diferentes. Para terminar este archivo, vamos a hablar de los arreglos en JavaScript, sus métodos y cómo funciona. Entonces, para declarar un arreglo, simplemente ponemos los corchetes cuadrados y los elementos dentro. Los arreglos en JavaScript funcionan más bien como listas, es decir, no tienen un tamaño definido, sino que pueden crecer o achicarse de manera dinámica. Cuando imprimimos un arreglo, nos va a aparecer cada uno de los elementos aquí en consola, no necesitan hacer nada adicional. Y los arreglos en JavaScript tienen algo peculiar y es que pueden almacenar diferentes tipos de datos. Entonces vamos a ponerle aquí let arreglo mixto y vamos a ver que me permite almacenar un número, un string y un booleano. Por otro lado vamos a tener las matrices. Para crear una matriz simplemente hacemos const números y veamos si me ayuda.
creamos un arreglo de arreglos, que es básicamente lo que es una matriz, no va a tener nada raro, me va a permitir imprimirlo y vamos a ver que tenemos un arreglo de 3 en el cual cada arreglo tiene un tamaño de 3. Para acceder a los elementos, simplemente hacemos números, por ejemplo en la posición 0, 1 y me da el elemento 2. Si quiero que esto se imprima de manera más bonita, existe una forma de imprimir que es console.table y van a ver que me ayuda un poquito a tener una mejor representación acerca de mi matriz o de mis arreglos. Veamos ahorita rápidamente los métodos más tradicionales que usamos en las listas o en los vectores. Entonces, por ejemplo, si quiero agregar algo al final, vamos a crear un nuevo arreglo. Pongámosle const meses es igual a enero, febrero y marzo. Si quiero agregar un elemento al final, lo hago con punto .push y agrego abril como cuarto elemento. Si quiero agregar algo al inicio, lo hago con punto unshift y va a agregar como primer elemento. Si quiero eliminar el último elemento del arreglo, lo hago con punto .pop y pasamos de tener 5 elementos a nuevamente tener 4. Y si quiero eliminar el primer elemento del arreglo, lo hago con punto .shift y en este caso me eliminó mayo. Si lo que deseo es eliminar elementos del arreglo que no estén ni al principio ni al final, está punto .splice. En este caso, lo que me permite es crear un nuevo arreglo. Entonces ponemos aquí LED algunos meses y vamos a imprimir. Entonces estoy diciendo, desde la posición 1 elimine 2 meses. Cuando vamos a imprimir los meses que nos quedaron, vamos a ver que únicamente nos quedó enero. Entonces crea como un segundo arreglo con los meses eliminados o con los elementos eliminados y el arreglo original también se modifica. Vamos a ver ahora cómo concatenar. Entonces para concatenar vamos a crear dos arreglos. Uno que sea pares y otro que sea impares. Para concatenar la manera más sencilla o la más fácil de leer es hacerlo con punto .concat, donde primero me van a quedar todos los pares y luego todos los impares. Sin embargo, existe una sintaxis que creo yo que es propia de JavaScript, que es hacer esto de forma declarativa. Es una sintaxis que probablemente no han visto. Y en este caso estoy creando un nuevo arreglo donde le estoy diciendo que los primeros elementos son todos los elementos de los pares y después ingrese todos los elementos de los impares. Vamos a ver que tenemos exactamente el mismo resultado. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, agregar un elemento a mi arreglo de forma declarativa, lo que hago es poner aquí, ingrese primero todos los elementos que ya tenía y ahora agregue último. Esto puede que parezca un poquito raro, pero es una sintaxis que se usa mucho en JavaScript y es importante que por lo menos la aprendan a leer y ojalá la puedan llegar a utilizar. Por último, vamos a mostrar lo que es el for each y el punto .map. Entonces, el for each es un método de los arreglos donde voy a ir recorriendo elemento por elemento y este va a recibir como parámetro una función. Esa función recibe como parámetro el elemento que voy a ir recorriendo y puedo hacer lo que quiera con ese elemento. En este caso únicamente lo voy a imprimir en pantalla. Pues aquí estoy imprimiendo todos los elementos del arreglo. De manera complementaria existe el punto .map. Entonces vamos a hacer todos punto .map y inicialmente vamos a ver que nos da exactamente el mismo resultado. Recibe una función, la cual recibe un elemento y con ese elemento voy haciendo algo. Sin embargo, map tiene una diferencia y es que puede retornar el arreglo modificado. Entonces, en vez de, puedo, por ejemplo, multiplicar todos los elementos por 2 y crear un nuevo arreglo. Y cuando lo imprimo, va a tener todos los elementos modificados. Entonces el for each simplemente recorre cada uno de los elementos, mientras que el map aplica una transformación a esos elementos y retorna un nuevo arreglo. Esa sería la diferencia. El for each, digamos que lo pueden pensar como un tipo void que no retorna nada. Voy a mostrarles una forma alternativa de realizar este for each, que es con for of y for in, también para que los conozcan. Entonces el for of simplemente es el for each más tradicional, como ven es un for, donde digo por cada elemento dentro de todos, imprima elemento. Este no es un método del arreglo, mientras que el de arriba sí, esa sería como la diferencia. También vamos a tener el for in, el cual
aquí ven, me está imprimiendo 0, 1, 2, 3, 4 y 5. El foreign lo que va a hacer es imprimir el iterador, no el valor. Entonces el iterador en un arreglo son básicamente los índices. En un objeto serían las llaves y así. Entonces for of me imprime el valor, foreign el iterador. Bueno, este archivo ya está quedando bastante largo, así que vamos a crear un segundo archivo para explicar todo lo relacionado a funciones. Lo vamos a llamar funciones.js. Vamos a incluirlo en nuestro index.html. Y aquí explicar una pequeña cosa que tal vez falte en la primera clase. Ustedes pueden agregar todos los scripts de JavaScript que quieran, pueden agregar varios archivos de CSS, de HTML y estos se van a ir leyendo nuevamente de arriba hacia abajo. Es decir, primero se va a ejecutar todo el archivo script.js y después funciones.js. Si este vuelve y declara, por ejemplo, una constante, pues va a salir el error. Entonces, para que tengan cuidado en eso, también cuando estén agregando archivos, por ejemplo, de CSS. Vamos a comentar este mientras tanto, vamos a guardar y empecemos con el tema de funciones. Vamos entonces a ir a nuestro archivo de funciones.js y vamos a comenzar por la forma clásica de declarar funciones. Para eso usamos la palabra reservada function. Vamos a crear una función que sume dos números. No toca poner si retorna o el tipo de la función y simplemente vamos a decirle que retorne a más b. Para invocar la función lo hacemos de manera normal, al igual que en todos los lenguajes de programación, y vemos que nos retorna el 3 de manera apropiada. Sin embargo, esta forma de declarar funciones va a tener un pequeño problema. Y es que más adelante en el programa yo puedo volver a declarar la función suma y esto va a tener resultados que no espero. Entonces digamos que estoy comenzando mi programa, declaro la función suma en la línea 2 y por acá en la línea 1000, si tengo un programa largo, se me olvida y vuelvo sin culpa a declarar la función suma. Pero ya esta función va a hacer otra cosa, va a restar a menos b y vuelvo y llamo sumar. Entonces vemos que en las dos invocaciones, tanto la que está en la línea número 6 como en la línea 14, el resultado ahora va a ser menos 1, dado que está tomando la declaración de sumar que resta a menos b. La idea es que esto no se pueda realizar. Si yo declaro una vez sumar, no la pueda volver a declarar en un futuro. Tal vez piensen que este error es un poquito bobo, pero si lo piensan en un programa largo, es probable que yo llame a mi función, no sé, por ejemplo, presionar botón. Y como tengo varios botones y mi programa es muy largo, se me olvidó que ya había declarado una función que se llamaba presionar botón y ahí sí vuelve a ocurrir el error que estaba nombrando, dado que vamos a tener acciones parecidas para diferentes botones. Listo. Vamos a seguir, entonces, ¿cómo solucionar este problema? Dado lo anterior, mucha gente comienza a declarar las funciones de la siguiente manera. Entonces pone const multiplicar y esto decimos que es igual a una función la cual multiplica los números. Para invocarlo, la invocación se hace exactamente de la misma manera, pero ahora sí no podemos decir nuevamente multiplicar es igual a otra cosa. Entonces no podemos redefinir multiplicar porque me va a salir un error, dado que estoy tratando de redefinir una constante. Entonces ya de esta manera solucionamos el problema que antes teníamos y es asignando la función a una constante. Hay una última diferencia entre estas dos formas de declarar funciones que vamos a ver a continuación. Entonces, si yo trato de invocar primero multiplicar antes de la declaración, vamos a decir que me lanzó un error. Pero si trato de hacer eso con suma, llamar primero suma antes de la declaración, vamos a ver que no lanza ningún error. Esto simplemente es por la forma en la que JavaScript se ejecuta, pero pues para que lo tengan en cuenta y tengan cuidado con estas pequeñas diferencias que puede hacer que surjan errores. Ahora, todos los lenguajes como JavaScript que están hechos hacia la interacción web o móvil tienen una peculiaridad y es que no puede pasar una función como parámetro de otra función. ¿Esto cómo sucede? Entonces, ¿o por qué sucede? Entonces, normalmente, por ejemplo, nosotros vamos a tener un botón y vamos a decir que cuando se haga clic, esto es un ejemplo, ¿qué quiero que pase cuando hago clic en ese botón? ¿Y qué es lo que voy a pasar como parámetro de esa función de clic? Otra función que diga acciones a realizar. Y así, entonces si bien es muy normal que como parámetro de una función yo pase otra función. Entonces vamos a ver esto cómo funciona. Vamos a crear una función con la sintaxis viejita que se llame operar. Y va a recibir A, B y la operación que vamos a realizar. Simplemente va a retornar el resultado de dicha operación. Entonces yo puedo llamar a operar con sumar o puedo llamar a operar con multiplicar. Pongámosle aquí
para que sea diferente. Y aquí me va a dar menos 9, dado que todavía está cogiendo el de resta. Comentémoslo mientras tanto. Y el de multiplicar sí me da 2. Ahora vamos a imaginar que tenemos una página súper grande con un montón de botones y digamos, no sé, tenemos 20 botones. Y por cada botón yo voy a tener que crear una función la cual me dice qué tengo que hacer cuando haga clic en ese botón. Entonces nosotros que vamos a comenzar a hacer, vamos a crear una función que se llame btn derecha clic y me va a señalar qué tengo que hacer cuando hago clic en el botón de la derecha. Pero después otro para el de la izquierda y otro para el de abajo. Entonces copiamos aquí, abajo. Y así para cada uno de los botones, que va a terminar pasando, va a terminar teniendo 20 funciones, cada una con unos nombres probablemente no apropiados, porque como programador se me van a terminar acabando la imaginación para poner tantos nombres a todas esas funciones, y pues voy a tener malas prácticas de programación. Por lo tanto, se crean lo que se llaman las funciones anónimas. Las funciones anónimas son funciones que no tienen nombre y se usan una única vez donde están declaradas. Para eso vamos a aprovechar nuestra función de operar y en vez de crear una función, digamos, en el scope global que se llame restar, si necesito la función de restar solamente para esta partecita del programa, lo que puedo hacer es lo siguiente. Entonces, aquí vamos a declarar function. Esa función va a recibir como parámetro a, b y va a retornar a menos b. Entonces, si ven, esta función no tiene nombre. Esta función únicamente la puedo utilizar acá, pero también pues me ahorré el problema de inventarle un nombre a esa función, aunque lastimosamente ya no es reutilizable. Igual, esto es muy común y ya lo vamos a ver en el resto del programa. Cuando vamos a llamar la función con resultado, vemos que nos da -1. Ahora vamos a ver otra sintaxis para declarar funciones, también muy propia de JavaScript, que son las arrow function, aunque otros lenguajes de programación ya también las tienen. Entonces vamos a comenzar creando una función de división de manera normal. Entonces, ponemos división es igual a function y recibe a, b y retorna a dividido b. Ahora, si yo quiero que esto ya no sea en esta forma tradicional, sino en forma de arrow, cambiamosle el nombre. Lo que vamos a hacer es quitar la palabra function y entre los parámetros y los corchetes ponemos una flechita. Ahora tenemos esta nueva sintaxis para escribir nuestras funciones. Vamos a ver unas últimas características de este tipo de funciones. Entonces vamos a crear una función que se llama elevar cuadrado, que recibe un número y retorna número por número. Entonces, ¿cuál es la regla? Si la arrow function tiene exactamente un parámetro, se pueden quitar los paréntesis y todo debería funcionar igualmente. Aquí ven que automáticamente Prettier le pone los paréntesis, no sé por qué razón, pero es posible ejecutar todo el programa sin paréntesis. Si la función no tiene parámetros, sí es obligatorio ponerle los paréntesis y si tiene más de un parámetro también es obligatorio ponerle los paréntesis. Pero como curiosidad, si únicamente tiene un parámetro, no es necesario ponerle los paréntesis. ¿Qué otra cosa les puedo mostrar? Entonces vamos a crear otra función que se llame elevar, que no lee únicamente al cuadrado, sino a cualquier número. En este caso, tanto las arrow function como las funciones normales, es posible ponerle un valor por defecto a los parámetros, así si yo no llamo elevar y únicamente paso 2, me eleva al cuadrado, pero si yo llamo elevar y le paso 2,3, pues me lo eleva al cubo. Última cosita. Entonces vamos a crear una última función que se llame nuevamente con operar y vamos a ver cómo estas arrow function pueden ser aún más cortas. Si su arrow function solo es de una única línea y de una vez retorna el resultado, pueden quitarle la palabra return, pueden quitar los corchetes y ya podría aquí retornar directamente. En este caso, pues pueden ver que cada vez la sintaxis se achica más de lo que teníamos en un inicio, que sería esto, o hasta crear una función aparte y después pasarla como parámetro, a esta pequeña línea de código, la cual hace exactamente lo mismo. Entonces recuerden, si retorna inmediatamente y es de una única línea, no son necesarios los corchetes en las arrow function. Bueno, para terminar ahorita todo lo que es JavaScript básico, vamos a crear un último archivo que se llame programación orientada a objetos.js. Vamos a justamente acá integrarlo, vamos a comentar el anterior para que no haya errores. Guardamos y ya tenemos nuestra consola limpia.
La idea de esta pequeña sección es poder explicar cómo funciona la programación orientada a objetos en JavaScript. La programación orientada a objetos no venía, digamos, por default implementada en JavaScript, sino que con una actualización que se dio en ECMAScript 6, por ahí en el 2016, fue que se comenzaron a crear todo el tema de clases y objetos propiamente dicho, como los conocemos en otros lenguajes. Pero bueno, vamos a empezar por lo más básico y ver, por ejemplo, cómo funcionan los Object Literals en JavaScript. Entonces, ¿qué es un Object Literal? Es básicamente simplemente un objeto. Es decir, no es una clase, no podemos sacarle copias, tampoco es un molde, simplemente es un objeto que de cierta manera lo podemos ver como un diccionario o un mapa de llave valor. Entonces por aquí, por ejemplo, puedo poner que la persona se llama Juan, el apellido es Pérez, la edad 25 y ya después puedo imprimir en consola al estudiante y vamos a ver que me aparece justamente así las tres propiedades con sus valores. Si quiero acceder a alguna de las propiedades en sí, lo hago como si fuera un objeto, es decir, estudiante.edad, por ejemplo, y me va a aparecer que tiene 25 años. También hay otra forma de acceder a las propiedades, que es no con puntos, sino con dos corchetes y poner aquí edad y vamos a ver que nos da exactamente el mismo resultado. Algo curioso que nos permiten hacer estos objetos y no se permite normalmente, digamos, en las clases, es agregar y eliminar propiedades. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, estudiante.carrera. Carrera era una propiedad que anteriormente no tenía el estudiante. Y cuando lo imprimo, vamos a ver que ahora estudiante tiene como propiedad carrera y en valor informática. Si quiero borrar esta propiedad o cualquiera que haya declarado antes en mi objeto, simplemente le pongo delete estudiante punto la propiedad y vemos que vuelve a tener únicamente tres propiedades. Ahora vamos a hacer un pequeño console log con la información de nuestro estudiante. Entonces vamos a poner aquí con los string literals y vamos a poner el estudiante tiene el nombre de estudiante.nombre y tiene tantos años. Vamos a guardar, imprimimos en consola y vemos que todo aparece perfecto. Sin embargo, algo, digamos, un poquito repetitivo de realizarlo de esta manera es que en todo lado tenemos que poner estudiante.nombre, estudiante.edad, estudiante.apellido. Por lo anterior, en JavaScript se crea una funcionalidad que es el destructuring que se usa mucho. Entonces se las quiero mostrar. Y es de la siguiente manera. Entonces ponemos const para declarar varias variables, ponemos corchetes y ponemos las variables o propiedades que queremos sacar de nuestro object literal. En este caso yo quiero sacar más bien el nombre y la edad. Y así ya después cuando hago un console log simplemente hago el estudiante tiene el nombre de nombre y tiene edad años en vez de estar todo el tiempo poniendo estudiante.nombre, estudiante.edad. Saco las propiedades y posteriormente las uso en el string. Al igual que en la programación orientada a objetos, cuando tenemos un objeto dentro de otro, podemos llegar aquí a tener objetos anidados, es decir, un objeto que tiene como propiedad otro objeto. Vamos a crear aquí persona y persona va a tener otro objeto que se llama dirección, el cual va a tener como propiedad calle y ciudad. Podemos aquí crear otro, por ejemplo, la persona tiene un perro y el perro tiene un nombre y una raza. Para acceder a las propiedades anidadas, lo hacemos normal, perro, persona.perro.raza y vemos que nos aparece aquí labrador. Finalmente les quiero mostrar un tema que hablamos en la parte de script.js y es que aunque persona lo hayamos declarado con const, podemos modificar por dentro sus propiedades. Entonces puedo hacer persona.edad es igual a 40 y guardamos, imprimimos y vamos a ver que no hay ningún problema. Acuérdense que lo único que no se puede realizar es hacer persona es igual a algo nuevo, que en este caso como lo declaramos con const, ahí sí nos va a salir un error. Ya vimos cómo se crean los atributos y los objetos anidados. Ahora vamos a ver cómo asociar métodos o funciones a estos object literals. Entonces vamos a crear un nuevo objeto que se llame alumno. Alumno únicamente va a tener nombre y apellido y va a tener asociada también una función o un método que se llama saludar. Entonces ponemos saludar dos puntos y decimos que esto es una función y para indicar alguna de las propiedades podemos poner dis.nombre o dis.apellido igual que en programación orientada a objetos. Para hacer un llamado al método o a la función simplemente hacemos alumno.saludar,
Le damos guardar y vemos que aparece aquí, mi nombre es Juan Pérez. ¿Qué pasa si ahora yo quiero crear algo que se asemeje a una clase? Entonces, para tener algo que se asemeje un poquito a una clase y donde pueda replicar varios objetos, lo ideal sería primero crear un constructor. Un constructor no es más que una función que va asignando cada una de las propiedades. Entonces vamos a crear un constructor para nuestra clase estudiante. Si ven, lo único que estoy haciendo aquí es crear el constructor, no en sí una clase, pero aquí vamos a asignar todos los métodos y propiedades necesarias. Entonces vamos a poner que un estudiante tiene un nombre, un apellido, una edad, y al igual que en los constructores hacemos this.nombre es igual a nombre y así para cada una de las propiedades. Si quiero después de esto asignar una función, simplemente digo que this.saludar ahora va a ser igual a la función donde imprimimos el nombre y el apellido del estudiante. Para crear un nuevo objeto simplemente hacemos const estudiante en minúscula 1, pongámosle para que se diferencie del resto, y hacemos new estudiante para reservar memoria y crear el objeto. Aquí ya podemos imprimir y vamos a ver qué aparece a este lado. Entonces aquí aparece, a diferencia del objeto literal, aquí me aparece de qué tipo es el objeto. En este caso me dice que es de tipo estudiante, pero el resto se ve exactamente igual. Me dice que tiene un nombre, un apellido, una edad y un saludar que está asociado a una función. Van a haber algunos métodos de JavaScript que les pueden llegar a ser útiles para tratar este tipo de objetos. Entonces, por ejemplo, si quiero imprimir el nombre de todas las propiedades, hago console.log y hago object con O mayúscula, .keys, y me van a aparecer el nombre de todas las propiedades. Si quiero el valor de todas estas propiedades, hago object.values, y finalmente, si quiero que esto me aparezca como un arreglo de llave valor, hago object.entries y van a ver que me aparece un arreglo de tamaño 4 donde hay varios arreglos de tamaño 2 con la llave valor. Ahora que ya conocemos lo básico de objetos, vamos a pasar a algunos array methods. Esto no tiene que ver con programación orientada a objetos, sin embargo van a ser métodos que les van a facilitar su trabajo. Entonces vamos a crear un arreglo de estudiantes de esta manera, con 3 estudiantes que cada uno tiene su nombre, edad y apellido. Adicional vamos a crear un arreglo normal para ver esto cómo se ve en arreglos que no son de objetos, con los meses del año. Listo, vamos a guardar y tenemos nuestros dos arreglos. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero buscar en un arreglo normal, es decir, en un arreglo que no es de objetos, si un valor existe? Entonces vamos a poner let encontrado es igual a meses punto includes, y vamos a ver si la palabra, más bien el valor de marzo está dentro de nuestro arreglo. Imprimimos y nos dice que true. Este includes sirve únicamente para arreglos de este tipo. Si queremos hacerlo en un arreglo de objetos, entonces vamos a decir que encontrado igual a estudiantes.son y va a buscar un estudiante, en este caso que tenga una edad mayor a 30 años. Como ven, el punto .son recibe como parámetro una función. Esta función, en este caso, la está escribiendo como una row function, donde recibe como parámetro un estudiante y retorna si alguno de sus estudiantes tiene edad mayor a 30 años. Imprimimos y vemos que también nos retorna true. Por si acaso esta sintaxis todavía no le parece muy conocida a alguno, vamos a volver a la sintaxis anterior. Entonces vamos a tener function, una función que recibe un estudiante, y dentro de los corchetes vamos a ponerle que retorna si alguno de esos estudiantes tiene más de 30 años. Es exactamente lo mismo. Sin embargo, como ven, pues las arrow function reducen la cantidad de código que tenemos que escribir. Digamos con más métodos. Entonces, por ejemplo, si en este tipo de arreglo quiero encontrar el índice de algo, simplemente hago encontrado es igual a meses.indexOf y busco cuál es el índice donde se encuentra marzo. En este caso me dice que se encuentra en la posición 2. Nuevamente los métodos se llaman diferentes entre arreglos de objetos y arreglos normalitos. Si queremos hacer esto en un arreglo de objetos, hacemos igual a estudiantes.findIndex y recibe una row function, donde pasamos elemento por elemento y en este caso buscamos si el primer elemento donde se cumpla la condición que la edad es mayor a 30 años. En este caso también me dice que es el que está en la posición número 2.
Otro método útil, digamos que por ejemplo queremos hallar, no sé, cuánto suma el total de edad de todos los estudiantes que están en ese arreglo. Una forma de hacerlo sería con el for each, pero existen ya métodos que nos ayudan a eso. Entonces vamos a hacer total es igual a estudiantes punto reduce y reduce va a recibir también una función. Esa función recibe dos parámetros. Uno es el acumulador, es decir, digamos como el valor inicial. En este caso vamos a decir que queremos que empiece en cero y cada uno de los objetos. ¿Qué le estamos diciendo? Que vaya sumando las edades de los estudiantes y este coma cero es el valor inicial en el que inicia el acumulador. Ahora, si hacemos un console log del total, pues nos va a decir que la edad de todos nuestros estudiantes sumada es de 90. Últimos dos métodos que les van a ser bastante útiles. Entonces comencemos con punto filter. Entonces digamos que quiero filtrar a todos los que sean mayores a una edad. Entonces hago estudiantes.filter, nuevamente recibe una función, ya nos tenemos que ir acostumbrando a esta sintaxis y le voy a decir que me retorne todos los estudiantes que son mayores a 30 años. En este caso me va a retornar es un arreglo con un único elemento. Si aquí le bajo a 29, pues el arreglo tendrá dos elementos por los objetos que creamos inicialmente. Teniendo esto, pensemos cómo podemos llegar a sacar, por ejemplo, a alguien de una lista según una condición. Entonces, pensemos que, no sé, tenemos una lista de compras y el usuario quiere eliminar una de las compras. Entonces, vamos a ponerle let resultado es igual a estudiantes.filter y que le vamos a decir, entonces, nuevamente, recibe una row function donde pasamos estudiante por estudiante y vamos a decir que nos devuelva todos los estudiantes excepto aquel que tenga como no sé, punto nombre, entonces nos devuelva a todos los estudiantes menos el que se llama Juan. Ahora cuando vamos a imprimir nuestra lista y demos resultado, deberíamos tener a las dos personas excepto a Juan. Entonces ya saben aquí cómo eliminar a alguien de una lista según una condición. Lo último que vamos a ver es cómo buscar a alguien en la lista también según una condición. Entonces vamos a hacer lo mismo. Resultado igual a estudiantes.find y vamos a decir que nos busque los estudiantes que son mayores a 35 años. Entonces en este caso le pasamos nuevamente estudiante como una row function y hacemos estudiante.edad sea mayor a 30. Si imprimimos el resultado, en este caso nos dice que el único que es mayor a 30 es Pedro. Esto nos sirve para buscar un único resultado en nuestra lista. Bueno, vamos a volver a más temas de programación orientada a objetos y vamos a ver qué es el tema de prototipos en JavaScript, que es un tema importante dado que de aquí salieron todo el tema de clases y objetos ya propiamente dicho a partir de 2016. Entonces, igual cuando usted lo vea en el navegador va a seguir apareciendo como prototipos y no como clases. Para eso vamos a crear, digamos, una clase, un constructor para perro. Aquí lo copié y lo pegué. El perro va a tener nombre, raza, edad. Asignamos los tres atributos y un pequeño método que se va a llamar saludar. Podemos nuevamente crear aquí un perro, imprimirlo y que el perro salude. Aunque esto parece muy bonito y muy funcional, esta no es la forma correcta de asignar métodos a un constructor en JavaScript. Entonces, para eso vamos a crear más bien un segundo constructor, en este caso para gato. Gato también va a tener nombre, raza y edad. ¿Cuál es la forma correcta? Y ya vamos a ver por qué es la forma correcta si se vea horrible. Y es hacer gato.prototype y asignar ahí sí el método. El método se va a llamar saludar y le vamos a asignar una función. Vamos a hacer que haga exactamente lo mismo que antes y vamos a crear nuestro gato. Entonces vamos a crear nuestro gatico y vamos a imprimir y vamos a ver que tenemos exactamente el mismo resultado al parecer, pero ya vamos a ver la diferencia y por qué esta es la forma correcta con los prototypes. Ahora ustedes dirán, bueno, pero esta sintaxis de aquí arriba se ve mucho más bonita, todo está en un solo lugar y hace exactamente lo mismo que aquí abajo, pero aquí abajo pues tengo mi código un poquito regado porque aquí únicamente tengo los atributos, mientras que acá tengo lo que serían los métodos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Básicamente, cuando vemos aquí en consola y yo trato de imprimir mi perro, mi gato, vemos que perro va a tener como una de sus propiedades saludar, una función, mientras que gato no. Es decir, cada vez que yo voy a crear un perro, si yo creo un nuevo perro por acá, con perro 2 y imprimo perro 2,
se va a crear otra variable que se va a llamar saludar y que está apuntando a una función. Es decir, cada vez que voy creando un perro, se va instanciando una nueva variable que apunta hacia la función de saludar. Mientras que en gato no. Entonces, ¿dónde están escondidas todas estas funciones de gato? Si yo aquí abro gato, vamos a ver que tiene mis tres propiedades y algo que se llama un prototype. Dentro de prototype vamos a ver que sí está la función de saludar y la función de constructor. Si abrimos perro, perro también va a tener su prototype y dentro del prototype va a estar su constructor. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? Básicamente, en gato, la función de saludar y el constructor viven dentro de un objeto global que se instancia una única vez, es decir, solo ocupan, digamos, no sé, dos bloques de memoria, uno para saludar y otro para constructor, sin importar cuántos gatos creemos. Mientras que en perro, en este caso, saludar se volvió una propiedad, es decir, cada vez que nosotros instanciemos un nuevo perro, va a ocupar un nuevo bloque de memoria para la función de saludar. Así, normalmente, pues si el programa está bien hecho, todos los métodos, si ustedes los quieren buscar, no van a aparecer como propiedades, sino dentro del prototype. Con los constructores y con los prototypes podemos realizar herencia, igual que en programación orientada a objetos. Realmente se parece mucho cuando uno lo comienza a conocer a fondo. Entonces vamos a crear un segundo constructor que sea para gatito. Gatito va a recibir nombre, raza, edad y también color. Y va a heredar de gato. Entonces para heredar el constructor lo que vamos a hacer es gato.call y en este caso lo que estamos haciendo es llamar el constructor de nuestra clase padre. Como primer parámetro siempre tiene que haber un this y después pasamos cada una de las propiedades en el mismo orden. Finalmente asignamos la propiedad adicional que en este caso es color, guardamos y ya podríamos crear nuestro nuevo gatito. Este gatito, sin embargo, cuando vamos a nuestro prototype, su único método es el constructor, es decir, no tiene como método saludar. Si queremos heredar también los métodos que se encuentran en el prototype, hacemos esto de acá. Esto aquí sí es pura sintaxis. Gatito.prototype y object.create gato.prototype. Ahora imprimimos y vemos que gatito dentro de su prototype va a tener saludar por acá. Entonces ya heredamos tanto los atributos como los métodos. Ahora sí, ya después de 170 líneas de código llegamos a las clases y objetos que se estrenan a partir del 2016 en JavaScript. Es decir, no es una funcionalidad por defecto de JavaScript, sino que es algo nuevo que se agrega y que finalmente todo esto se traduce a prototypes, a constructores, a object literals, pero bueno, ya vamos a ver. Es decir, simplemente es una forma más bonita de escribir código con la que estamos más acostumbrados y por eso se la inventaron, porque aceptémoslo, escribir esto de esta manera, pues es un poco feo teniendo los prototypes por aparte. Entonces vamos a comenzar a crear nuestras clases. Para crear una clase simplemente hacemos class y vamos a crear class empleado. Las propiedades no se tienen que declarar fuera del constructor, es decir, más bien, todas las propiedades de nuestro objeto las declaramos directamente en el constructor, es decir, un empleado va a tener nombre, apellido y salario, y pues no tenemos que hacer, no sé, como hacíamos en Java, que aquí hacíamos private, nombre, aparte. Ya en el constructor definimos tanto el constructor como las propiedades. Ahora, si yo quiero definir un método, lo hacemos de la forma más normal a la que estamos acostumbrados, simplemente hacemos saludar y nos referimos con this.algo a las propiedades. También existen las cosas estáticas, entonces podemos poner bienvenido y bienvenido al curso de JavaScript. Ahora vamos a imprimir vamos a crear un objeto y vamos a imprimirlo para ver cómo se ve en consola. Entonces vamos a crear por aquí un nuevo objeto que se llame empleado es igual a new empleado, lo creamos igualmente a como lo estamos haciendo arriba. Podemos hacer un console de empleado y hacer empleado.saludar y empleado con E mayúscula debido a que el método es estático de bienvenido. Vamos a ver que todo funciona de manera perfecta. Entonces ustedes dirán, bueno, esto es mucho mejor que lo que estamos realizando por acá. Como ven, cuando nos vamos a meter por acá empleado, vamos a ver que tiene los tres atributos. ¿Y dónde están los métodos? Ya sabemos que están en el prototype. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Así JavaScript ya tenga clases y ya tenga, no sé,
cosas más avanzadas o nuevas funcionalidades, todo se traduce al JavaScript viejito. Es decir, así aquí nosotros escribamos esto de esta manera con class, al final a qué se traduce a la forma en la que lo estamos escribiendo antes, con un prototype, con un constructor. Entonces esto simplemente es una forma bonita de escribir nuestro código. Pero si ya lo queremos entender desde el lado del navegador, vamos a ver que todo se traduce a como estaba escrito anteriormente. Entonces, todo esto fue para que esta sintaxis no les apareciera rara. E igualmente, si ustedes van a un proyecto antes del 2016, que va a haber miles y millones de páginas web escritas antes de este año, todo va a estar escrito con prototypes lastimosamente y o lo cambian o se acostumbran. Si quiero realizar herencia con la nueva sintaxis de JavaScript, lo hacemos como en cualquier otro lenguaje de programación. Entonces hacemos por aquí la clase de desarrollador y ponemos que extiende empleado. El constructor lo llamamos con los 4 parámetros y usamos super para hacer la llamada al constructor de la clase padre. Podemos reescribir métodos de manera normal, entonces por aquí podemos poner sobreescribir el método bienvenido y decirle que diga bienvenido al curso de JavaScript y creemos un nuevo desarrollador para ver que todo esté bien. Aquí nos dice que desarrollador.bienvenido, aquí debería ser con D mayúscula, y nos dice bienvenido al curso de JavaScript y el resto sigue funcionando de manera apropiada. Ya el último pilar de la programación orientada a objetos que vamos a ver con esta sintaxis es encapsulamiento. Entonces vamos a crear aquí la clase trabajador y para tener algo privado, es decir, por defecto todo es público, una propiedad privada, vamos a ponerle al principio el numeral. En este caso, vamos a crear las tres propiedades de manera privada y vamos a ver que para hacer referencias en todo lado de nuestro código tenemos que poner el numeral al principio. Es decir, si aquí queremos ahora crear, no sé, una función que se llame saludar, que sea pública y que aparezca mi nombre es tal y tal, tenemos que hacer this.numeral nombre, this.numeral apellido. Recordemos que como es privado, pero estoy dentro de mi misma clase, yo sí lo puedo usar de manera normal. Entonces vamos a crear por aquí un trabajador y vamos a crearlo con estas propiedades. Vamos a imprimirlo, a ver cómo aparece. Aparece aquí con numeral nombre, numeral apellido y numeral salario. Y si trato de llamar el método público, pues todo debería funcionar de manera normal. Sin embargo, si trato de imprimir justamente alguno de los atributos privados directamente, es decir, trabajador.salario, vamos a ver qué nos dice aquí. Numeral salario es un atributo privado y por lo tanto no se puede usar, que es lo mismo que nos dice aquí en Visual Studio Code. Entonces lo vamos a comentar. Y lo que queremos es acercarnos un poquito más a todo lo que estamos acostumbrados en lenguajes como Java, pues podemos crear nuestros getters y setters. Entonces aquí existe la palabra reservada get y set y podemos ponerle por ejemplo get nombre y los get pues hacen lo mismo, retornan el nombre y el set asigna el nombre. Así ya cuando estemos por acá fuera de nuestra clase puedo hacer trabajador.nombre es igual a Pedro, imprimir trabajador y vemos que cambió el nombre de manera correcta o podemos imprimir el nombre, pero en este caso no estaríamos llamando directamente al atributo, sino al método. Entonces hacemos trabajador.nombre y nos aparece Pedro. Finalmente, quiero que realicemos una pequeña reflexión, en especial frente al encapsulamiento, y como una tarea para ustedes y que lo piensen. ¿Es necesario siempre el encapsulamiento? Sería la pregunta. Entonces, si ustedes van a muchos videos de JavaScript o de Python, van a ver que las clases las escriben así. Es decir, todo es público. Sin embargo, en lenguajes como Java y C++, a ustedes les enseñan desde chiquitos o desde primeros semestres que todos los atributos son privados y se exponen a través de métodos públicos que son los get y los set. No obstante, muchos get y set se terminan viendo así. Get nombre y retorna el nombre, set nombre y asigna el nombre. Ahí tal vez su profesor de programación orientada a objetos les enseñó un poquito más de por qué un get y un set modificados sí pueden llegar a ser útiles. Sin embargo, pues la tarea es pensar, ¿es realmente necesario el encapsulamiento de esta manera? ¿Trabajar todo privado y solo exponer a través de un get y un set? ¿O terminamos creando un montón de código que no sirve para nada y al final va a verse exactamente igual que si dejara todo público? Entonces,
Porque el encapsulamiento es necesario, es buena práctica, es mala práctica, cuándo es buena práctica, cuándo es mala práctica. Todo eso son cosas que pues ya en estos semestres ustedes deben comenzar a pensar y pues no dejarse guiar tanto por lo que algunas veces ustedes aprendieron de memoria. Porque pues finalmente esto de acá o esto de acá hace exactamente lo mismo y si yo no le meto condiciones adicionales, por ejemplo un get on set, no habría mucha necesidad adicional. Van a haber otros principios más adelante que pueden ver en patrones de diseño donde aplicar get y sets vuelve y mejore el diseño de su código. Ya acabamos con todo lo que es el JavaScript básico, es decir, JavaScript como lenguaje de programación. Sin embargo, nos falta ver cómo JavaScript se integra en la web y cómo puede interactuar tanto con nuestro HTML como con nuestro CSS. Para eso he creado el siguiente ejemplo, el cual vamos a reproducir. Este es el ejemplo final, ya terminado. Entonces básicamente aquí arriba tenemos una lista de reproducción y aquí abajo una lista de canciones. Esta lista de canciones está quemada en el HTML y la idea es que uno pueda añadir canciones. Deciden, puedo ir añadiendo canciones a mi lista de reproducción y simular que las estoy reproduciendo, simplemente cambiando el logo de play por uno de pausa y solo puedo estar reproduciendo una canción a la vez. En un principio pensé expandir un poquito más este ejemplo para que por ejemplo aquí apareciera la información de la canción, para que se pudiera añadir a la siguiente canción a la que se está reproduciendo. Sin embargo, como van a ver, simplemente haciendo esta parte de añadir al final y reproducir canción, vamos a tener aproximadamente 300 líneas de código y pues no es tan sencillo como parece en un principio. Entonces vamos a realizar únicamente estas acciones y ya después con el taller podrán complementar practicando con lo demás. Y ahora sí pasemos al código inicial. Entonces a la izquierda van a ver cómo se ve el código que les voy a tratar de subir a algún repositorio para que puedan seguir el ejemplo los que quieran. Y a la derecha pues el código propiamente. Básicamente es un HTML donde es bastante largo, es porque estoy copiando y pegando estos artículos que son estas tarjeticas de acá varias veces y simplemente cambiando el nombre de la canción, del artista y la imagen. Pero el resto es bastante sencillo. En CSS tampoco hay nada muy raro. Simplemente es para poder organizar mejor estas tarjeticas y que quedaran bonitas. En imágenes tengo las imágenes de los tres álbumes y el botón de play y el botón de pausa. Y en JavaScript no tengo ningún archivo todavía. Para empezar vamos a crear nuestro JavaScript. Entonces vamos a crear aquí un archivito que se llama script.js. Y en la primera parte del video ya creé el script aquí al inicio. Sin embargo, recuerden que HTML básicamente se lee de arriba para abajo. Y como ahora queremos interactuar con los elementos de HTML, si ingresamos el script en esta parte, digamos así, ¿qué va a ocurrir? Pues que él va a llegar acá, va a leer el script y cuando le digamos, por ejemplo, busca un botón, pues todavía no ha creado el botón porque las líneas para crear el botón están hasta por acá. Entonces por eso es recomendado crear el script hacia el final de su archivo. Entonces vamos a ir aquí al final, vamos a ir después del body y ahora sí vamos a crear nuestro script. Vamos a corregir aquí la ruta. Guardamos, vamos a hacer aquí un pequeño console log para revisar que todo esté en orden. Guardamos, revisamos y aquí tenemos nuestro hola mundo. La idea de poder integrar JavaScript con nuestra página web es poder añadir interacción, especialmente con el DOM. El DOM es la representación que tiene el navegador de nuestra página web. Entonces, él no solo ve código, sino que traduce este código a un árbol donde cada elemento, cada tag se vuelve un nodo. El nodo padre de todo este árbol se va a llamar document y desde ahí va a surgir diferentes nodos, como puede ser nuestro head, nuestro body, los artículos, las secciones y así. Si vamos a nuestro código HTML, por ejemplo, este podría ser un nodo padre, después vendrían los nodos hijos que sería imagen y div, y esto se los digo porque a lo largo del video voy a hablar en esta terminología, nodos padres, hijos, hermanos y cómo recorrer el DOM de esta manera. Como les estaba diciendo, el nodo, digamos, superior o el nodo padre va a ser document, a través del cual podemos acceder al resto de nodos. Entonces, si hacemos document, pues no nos aparece mucha información realmente, pero si expandimos vemos que se refiere a todo nuestro HTML, desde la primera etiqueta, pasando por el head y por el body. Todos los elementos se comportan básicamente como objetos, es decir, van a tener métodos y atributos. Busquemos, por ejemplo, un atributo de nuestro documento que es document.head y vemos que podemos acceder al head de nuestro documento. También podemos acceder al body y por aquí estará
todo lo que escribimos en nuestro HTML. Podemos buscar otras cosas, por ejemplo, todos los formularios que hemos generado a lo largo de nuestro HTML. En este caso nos devuelve una colección. HTML Collection es básicamente un arreglo de elementos de HTML y nos dice que tiene tamaño 0, es decir, ahorita no tenemos ningún formulario en nuestro archivo. Entonces, para traer elementos de nuestro HTML a nuestro JavaScript necesitamos seleccionarlos. Recordemos cómo seleccionamos elementos en CSS. Podría ser por tag, por clase, por ID, y de esas mismas maneras lo vamos a traer nosotros a JavaScript. Entonces vamos a comenzar por lo más básico y es traer un elemento por ID. Entonces vamos a guardarlo dentro de una variable que se llame canciones y vamos a poner que es igual a document. Recuerden que document es el nodo padre a partir del cual accedemos a todo y ponemos el método getElementById. Aquí adentro ponemos el ID que queremos buscar. En mi caso, yo quiero traer todo este contenedor. Entonces voy a copiar este ID, lo voy a pegar acá y vamos a imprimir para ver que todo haya salido de manera correcta. Cuando hice el console log por primera vez, me apareció esto de acá. Esto es básicamente el objeto que estamos tratando de imprimir, es decir, un objeto con métodos y atributos. Por aquí están todos los atributos que tiene ese objeto en el navegador. Si recargamos y tenemos un poquito de suerte, aquí, no sé si es por un bug, que algunas veces cambia la representación, ya podemos ver el div que tanto queríamos. Entonces vamos a ver que algunas veces con el brillo nos va a aparecer en la representación de objeto y otra en la representación de código. Dado que estamos trabajando con objetos, también podemos acceder a sus atributos. Uno de los atributos más útiles que podemos hacer es inner.html. Este básicamente lo que me va a hacer es imprimir todo el HTML que está dentro de mi tag seleccionado. Vamos a imprimirlo y vemos que nos imprime todo el HTML. Como son atributos públicos, pues los puedo modificar. Les puedo poner que ahora, en vez de todo esto que había adentro, tengamos un string vacío. Y pues toda mi lista de canciones se elimina. Si pongo cualquier cosa, por ejemplo canciones, pues también puedo guardar y ahora lo único que contiene todo ese tag es la palabra canciones. Vamos a continuar viendo más métodos y ahora quiero traerme todos los elementos pero por tag. Entonces quiero traerme todos los que son títulos H2. Para eso entonces voy a hacer nuevamente document y pongo get y vemos que tenemos un método que dice elements by tag name. Entonces vamos a traer todo lo que es H2, imprimimos y vemos que nos trae un HTML collection, es decir, un arreglo de nodos de tamaño 2. Si yo quisiera, por ejemplo, hacer que todos los títulos H2 ahora aparecieran en mayúscula, lo podría hacer de la siguiente manera. Entonces hago un for, recorro título por título y lo que voy a hacer es cambiar el inner HTML que tiene originalmente y ponerlo en uppercase. Guardamos y vemos que cuando carga nuestro JavaScript ya se modificó lo que estaba dentro de nuestra etiqueta por todo en mayúscula. El tercero que les quiero mostrar es poderme traer todos los elementos que tengan cierta clase. Entonces vamos a hacer cons negrillas y vamos a traernos todos los elementos que tengan como clase negrilla. Nuevamente accedemos a través de document y va a tener un método que se llama getElementByClassName. En este caso vamos a traer todos los elementos que tenga la clase negrilla y vamos a recorrerlo uno por uno para ponerle justamente ese estilo. Los que tienen negrilla aquí en el HTML son estas palabras que están por acá. Entonces vamos a recorrer elemento por elemento y en este caso lo que voy a hacer es acceder a otro atributo. Hay otro atributo que se llama style que nos permite modificar los estilos de CSS y después de style podemos poner cualquier tipo de atributo. Entonces en CSS acuérdense que hay uno que se llama font weight y vamos a ponerle que sea bold. Guardamos y ya todas nuestras palabras que tenían la clase negrilla se pusieron en negrilla. Sin embargo, hay una forma más moderna de poder seleccionar los elementos de nuestro HTML. Entonces, en vez de usar estos métodos que acabamos de ver, voy a comentarlos y les voy a mostrar la versión moderna. Voy a copiar y pegar y ya vamos a ver lo que hay que modificar. Entonces, existe un método que se llama querySelector y lo que nos permite justamente es seleccionar los elementos de HTML de la misma manera que los seleccionamos en CSS.
Entonces, si quiero seleccionar un ID, ¿qué hago? Le pongo numeral y él va a buscar aquel elemento que tiene como ID list container y todo debería funcionar. Si quiero modificar, por ejemplo, este de acá, entonces copiemos y peguemos. Y cuando quiero que vuelvan no solo uno, sino varios elementos, entonces hago query selector all. ¿Cómo hago para seleccionar todos los H2 en CSS? Simplemente pongo H2, guardo y el resultado es el mismo. Si quiero seleccionar, por ejemplo, ahora todas las etiquetas con clase negrilla, nuevamente voy a comentar esto de acá, copio y pego. Quiero que me devuelva varios elementos, entonces query selector all cuando vaya a devolver un arreglo. Y para que pueda seleccionar una clase hago punto negrilla. Le doy guardar y vemos que tenemos exactamente los mismos resultados. ¿Por qué les digo que es mejor de esta manera con query selector? Entonces digamos que ahora quiero seleccionar el H2 que está dentro de mi sección de playlist. Eso no lo podría hacer de manera sencilla con ninguno de estos métodos. Tendría probablemente que llegar acá y crear un ID o una clase para este H2. Sin embargo, con query selector, entonces podemos poner const título principal y poner document.querySelector. ¿Cómo hago para seleccionar el H2 que está dentro de playlist? Entonces puedo usar los selectores de CSS. Y ahora sí puedo modificar cualquier atributo. Supongamos que quiero ponerle aquí una línea debajo, entonces sería título principal, punto style, punto text decoration y le pongo una línea. Vamos a guardar y vemos que todo funcionó. Todo esto de acá, CRC, alt, ancho, alto, son atributos que tiene nuestro elemento y que podemos modificar posteriormente en nuestro JavaScript. Entonces acá tengo una imagen que tiene el ID de modificar. Entonces vamos a seleccionarla y vamos a cambiar la imagen. Para eso vamos a poner const modificar álbum y vamos a hacerlo con query selector. Entonces recordemos que para seleccionar algo que tiene un ID hacemos query selector normalito y aquí ponemos el ID modificar. Para modificar la imagen tendría que modificar el atributo CRC. Aquí accedo a él y cambio la imagen por la imagen número 2. Vamos a guardar y vemos que cambió la imagen. También es posible agregar o quitar clases a través de JavaScript. Entonces si vamos aquí a mi CSS, tengo una clase que se llama border radius, el cual solamente agrega un borde redondeado al elemento. Entonces vamos a ir por acá y quiero que todas estas imágenes ahora tengan un borde redondeado. Vamos a primero a seleccionarla, entonces vamos a poner const imágenes es igual a document.querySelectorAll y nuevamente usando los beneficios de Query Selector voy a acceder a todas las imágenes que estén dentro de mis tarjetas de música. Después vamos a recorrer una por una y vamos a agregarles la clase necesaria. Entonces, por aquí hay un atributo que se llama ClassList, donde están todas las clases que tienen esos elementos y vamos a agregarle border radius. Guardamos y ya vemos que nuestras imágenes tienen ahora los bordes redondeados. Ahora veamos cómo asignar elementos a un botón o a cualquier elemento en HTML. Para eso hay dos formas. Primero, vamos a ir aquí a nuestro HTML y la primera forma es creando aquí el método onClick y poniéndole que esto apunte a alguna función en JavaScript. Vamos a ponerle mostrar mensaje, vamos a copiar esto y por aquí vamos a crear nuestra función mostrar mensaje. Esta simplemente va a decir, pongamos un console mejor, mensaje, guardamos por acá, guardamos también el HTML y presionemos en el botón y vemos que cada vez que presiono me aparece mensaje. La segunda forma es haciendo todo directamente desde JavaScript. Entonces primero vamos a buscar a nuestro botón, para eso vamos a usar nuestro query selector. En este caso tiene un ID de botón especial para poderlo seleccionar y si hacemos botón va a tener un método que se llama addEventListener y aquí podemos acceder o asignar diferentes eventos. Vamos a
primer parámetro es el tipo de evento, en este caso click, y el segundo parámetro es el método que va a ser llamado cuando se ejecute dicho evento. Vamos a llamarlo de otra manera, imprimir mensaje JS, vamos a crearlo y pongámosle aquí mensaje JS para diferenciarlo. Guardamos y vemos que en este caso se está llamando tanto uno como el otro. También es posible saber cuál fue el botón que presioné. Para hacer eso, desde la opción de HTML, vamos a pasar aquí this y en este caso recibe como parámetro pues el objeto. Si hacemos console.log de objeto, guardamos, hagamos clic y vemos que aparece todo nuestro objeto y ya podremos acceder a otros atributos como el innerHTML que aparece acá. Por otro lado, si lo quiero hacer completamente desde JavaScript, lo que tengo que pasar acá es evento. Aquí puede que se vea un poquito raro porque este método no está recibiendo aquí ningún parámetro. Sin embargo, siempre que lo llamemos desde un event listener, se va a pasar como parámetro el evento automáticamente. Vamos a hacer un console log y veamos que trae evento. Vemos que evento pues trae un objeto bastante complejo que no se entiende tan sencillo. Para acceder directamente a quién fue el que activó el evento, hacemos evento.target, presionamos y vemos que ya tenemos nuestro botón. Si quiero, pues puedo ya seguir, por ejemplo, accediendo al innerHTML para que los dos queden exactamente iguales. Tal vez una pregunta que surge es cuál de los dos métodos es mejor y las diferencias. Adicional a esto que les acabo de mostrar, que por aquí es con evento y por allá se pasa el objeto con this, realmente no hay diferencias entre hacerlo con @eventListener o hacerlo desde el HTML. Una de las pocas cosas que pueden cambiar es que si lo hago desde el HTML únicamente puedo asignar un único método. Mientras que si lo hago desde JavaScript, pues aquí yo podría agregar más eventos que ocurran cuando haga clic. Pero más allá de eso van a tener el mismo rendimiento y la misma funcionalidad. Vamos a ver otro ejemplo manejando otro tipo de eventos. Para eso vamos a seleccionar todas nuestras tarjetas de música, que son estas de acá, y vamos a ir recorriendo una por una. En este caso, el evento que quiero manejar es mouse enter, es decir, cuando me pare sobre la tarjeta. Y dado que no quiero crear un método aparte, vamos a manejar esto con arrow functions. Entonces vamos a crear aquí nuestra función, vamos a pasar el evento y para nuevamente saber sobre quién estamos haciendo el evento, podemos hacer e.target. Entonces, si ven, ahí me va apareciendo cada una de las tarjetas sobre las que estoy pasando. Ahora, si lo que quiero es cambiar el estilo de estas, accedo a través de la propiedad style y puedo cambiar, por ejemplo, el background y ponerlo de un color gris. Veamos si funciona y ven que cuando voy pasando sobre las tarjetas se pone un color gris. Sin embargo, también tengo que poner un evento para que vuelva a su estado normal. En este caso voy a copiar y pegar y el evento se llama mouseLeaf y voy a decir que vuelva a su color normal que era beige. Guardamos y vemos que ahora sí se da este efecto de que estoy pasando sobre cada una de las tarjetas. Vamos a cambiar un poquito de tema y vamos a ver cómo se recorre el DOM a partir de JavaScript, lo cual también es muy importante. Entonces para este ejemplo vamos a tener en cuenta aquí la estructura de nuestro HTML. Tengo un SonList Container, que es este div súper grande que incluye cada una de las tarjetas. Las tarjetas son articles, que sería cada una de estas, y el primer elemento que tiene cada una de las tarjetas es la imagen que encontramos aquí de la portada de la canción. El tema lo pueden encontrar en inglés como Traversing the DOM y simplemente recorrer la estructura de árbol que tiene nuestro DOM. Para eso vamos a ir a const tarjetas y vamos a decirle que es igual a document.querySelector, en este caso es un único, y vamos a seleccionar por ID. Dijimos que se llama song list container, guardamos y como les dije esto tiene una estructura de árbol, es decir, por ejemplo yo puedo ver todos los hijos que tiene este nodo. Para eso hago .children y vamos a ver que me aparecen todos los artículos, que en este caso son 14, que serían los hijos. Puedo acceder al primer artículo, por ejemplo, poniendo que quiero ver el que está en la posición 0. Puedo ahí posteriormente, por ejemplo, saber de qué tipo o qué
elemento es, en este caso me dice que es un artículo, y puedo posteriormente asignarlo pues a una variable. Entonces pongámosle tarjeta 1 es igual a todo esto que acabamos de poner. Ya teniendo la tarjeta, hay otros atributos que puedo usar para recorrer el DOM. Entonces digamos que quiero acceder al primer nodo, que en este caso sería pues la tarjeta que tenemos por acá. Entonces para eso puedo usar first element child, y como esa es una imagen, pues ya podría por ejemplo acceder a la propiedad CRC y cambiarla por otro álbum. En este caso sería album2.jpg. Guardamos y vemos que se dio la modificación de manera correcta. Si quisiera, por ejemplo, acceder a la segunda tarjeta, es decir, al nodo que está al lado de este artículo, lo podría hacer con const tarjeta 2, y en este caso, si estoy desde tarjeta 1, también existe un método para irme al nodo hermano, que sería nextElementSibling. Aquí podemos imprimirlo para anotar quién es tarjeta 2 y vemos que es justamente este de acá. Nuevamente podemos modificar la imagen y pues ya tendríamos la imagen en este caso del álbum de Juanes. Otra opción es irme moviendo de arriba para abajo en el árbol. Entonces digamos que quiero acceder al nodo padre. En este caso voy a estar desde tarjeta 1 y si hago punto parent element, imprimámoslo acá para ver quién es, pues me va a decir que es list container. Y pues puedo concatenar varias veces esto, ¿no? Puedo hacer nuevamente parent element, me va a decir que es todo eso de allá, y desde ahí por ejemplo podré acceder a first element child, que si no estoy mal es el título, y pues así me puedo ir moviendo por el DOM, moviéndome para arriba, para abajo, de un lado para el otro, etc. También existe la posibilidad de eliminar un nodo completamente. Si yo hago tarjeta 2.remove y guardo, vemos que el nodo que estaba aquí en la mitad se borró. Ahora veamos cómo agregar nodos o elementos de HTML a partir de JavaScript. ¿Cuál es mi idea? Agregar un segundo elemento a la lista que tendría esta estructura de acá. Entonces voy a copiar, pegar y vamos a ver cómo se crearía el elemento. Hay dos formas de crearlo, ya les muestro las dos. La primera es ir creando nodo por nodo y después ir comparándolo al HTML. Entonces vamos a ponerle aquí elemento canción es igual, y si ven, document tiene un atributo que se llama createElement. En este caso le estoy diciendo que me cree un nodo de tipo LI, que sería este de acá. Después, ¿qué tendría que crear? La imagen. Entonces vamos a ponerle const imagen es igual a document.createElement y me crearía una imagen en este caso. Después puedo ir modificando los atributos de la imagen. Entonces imagen.crc y sería el botón de play, que es lo que estoy poniendo acá, y el ancho lo puedo modificar, también el margen que debería tener esa imagen. Entonces para eso voy a acceder a los estilos y le voy a decir que quiero un margen de 5 píxeles. El siguiente paso sería agregar la imagen dentro de mi lista. Para eso vamos a ir a nuestro elemento canción y vamos a decirle appendChild.imagen, es decir, que meta la imagen dentro del LI. Vamos a crear ahora nuestro span. Para eso hacemos const texto es igual a document.createElement, y para modificar el texto que esté de llevar por dentro lo hacemos con la propiedad textContent. Pongámosle aquí segunda canción. Vamos a ponerle a este la clase biggerText. Entonces recordemos que lo hacemos con texto.classListAddBiggerText. En este caso ya estaría bien. Y después ingreso nuestro span después de la imagen. Lo último que tendría que hacer es seleccionar mi lista, es decir, esta de acá. Vamos a hacerlo. Y agregarle justamente todo esto que acabamos de crear a la lista al final. Vamos a hacerlo y esperemos que todo salga bien. Guardamos, quitamos esto de acá y vemos que se agregó segunda canción. Aquí en este caso creo que me quedó fue algo mal con la imagen. El error que tenía era porque aquí no puedo poner píxeles, entonces voy a quitar eso y bueno, ahora sí vemos que aparece el logo de manera correcta. La segunda opción, que
Yo sé que en principio parece mucho más sencilla, pero pues dependiendo de la ocasión pueden usar una u otra, es generar el mismo elemento, pero con inner HTML. En este caso lo que voy a hacer es crear un string con literals, donde voy a crear de una vez todos los elementos y lo único que voy a hacer es concatenar ese string al final de mi inner HTML. Guardamos y vemos que tenemos el mismo resultado. Sé que en este me demoré menos, pero como les dije, va a haber casos donde es necesario usar este. Bueno, ahora sí vamos a completar el ejemplo para poner todo esto en práctica. Entonces recordemos que la idea es que cuando yo haga clic aquí en añadir al final, se agrega aquí la canción. Estos de aquí se vuelvan unos pequeños botones donde pueda hacer play y pausa a mis canciones y solo puede haber una canción en play al tiempo. Lo primero que tenemos que realizar para esto es seleccionar todos nuestros botones. En este caso lo estoy haciendo con Query Selector All y todos los botones tienen una clase que se llama siguiente y así los logro seleccionar de manera sencilla. Después de esto, lo que vamos a hacer es recorrer uno por uno con el método forEach y vamos a agregar un evento de clic. En ese evento de clic lo que voy a hacer es saber el ID del botón. Vamos a guardar y en este caso cada botón tiene un ID. Tal vez ustedes entiendan de dónde está saliendo eso y es porque no lo he explicado. En HTML, si ustedes ven mis botones, tienen un atributo que se llama Data ID. Cada botón tiene un atributo de este tipo. El primer botón tiene un Data ID de 1, el segundo de 2 y así podría ir identificando cada uno de los botones. El atributo Data ID no es propio de HTML, es un atributo que yo me inventé. Es decir, ustedes pueden agregar atributos adicionales a su HTML y la convención ¿cuál es? Tiene que tener al principio data, después el guión y después ponen el nombre de su atributo. Es decir, aquí ustedes podrían poner cualquier cosa, un atributo adicional, y después para capturarlo desde JavaScript lo que hacen es botón.dataset y en este caso estoy queriendo acceder al atributo ID. Ya sabiendo sobre qué botón estoy parado, la idea sería saber cuál canción está acompañada en esa tarjeta. Vamos a seguir por acá y vamos a crear una constante que se llame tarjeta. En este caso, para acceder a la tarjeta lo que voy a hacer es botón.parentElement parent element. Y así cuando hago clic, pongámoslo, imprimámoslo por acá para que lo podamos ver. Cuando hago clic, vemos que estoy accediendo a cada una de las tarjetas. El siguiente paso sería lograr obtener el nombre de la canción para poderla agregar aquí arriba. Para eso vamos a crear una constante que se llame tarjeta y vamos a decir inicialmente que es igual a botón.parentElement para ver si desde ahí ya podemos acceder directamente a la tarjeta. Vamos a imprimirlo y veamos el resultado. Guardamos y cuando hago clic acá vemos que todavía no estoy en la tarjeta, es decir, todavía no puedo saber qué canción es. Si nuevamente hago .parentElement, vemos que al hacer clic, ahora sí estoy parado sobre la tarjeta y ya podría acceder a la canción. Ya estamos en la tarjeta, pero aún no hemos llegado exactamente acá. Podemos tratar de llegar, digamos que hago First Element Child para ver cómo me va. Y cuando hago clic, vemos que todavía no estoy llegando. Hagámoslo nuevamente, a ver cómo nos va. Guardemos, hagamos clic y bueno, ya estoy un poquito más cerca. Y así me puedo ir moviendo por el DOM, pero les propongo una solución más sencilla. Vamos a hacer lo siguiente. Nombre de canción es igual a tarjeta.querySelector y desde ahí busco el elemento que tenga la clase canción y ingreso a su texto. Imprimamos para ver que todo está correcto. Y cuando hago clic acá, me dice que estoy haciendo clic en la tarjeta con canción 1, 2, 3 y 4. Entonces, si ven, el query selector no únicamente se puede aplicar desde Ocover, es decir, desde el nodo padre, sino, digamos, desde una subrama de todo el árbol y así poder acceder más rápidamente a todos los elementos en vez de ponerme a mover por todo el DOM, lo cual puede ser difícil. Siguiente tarea sería ya agregar entonces aquí la canción. Entonces, para eso vamos a agregar la canción al HTML. Vamos por aquí el comentario. Ya tenemos el nombre, entonces vamos a crear algo que se llama elemento canción y vamos a hacerlo de la forma rápida con un string. Guardamos y aquí nos faltaría agregarlo. Veamos si funciona y vemos que ya todo está funcionando. Lo siguiente a realizar es que cada vez que yo haga clic sobre uno de estos botones cambie el símbolo de play por uno de pausa. Para eso podemos por ejemplo aquí agregar
un onClick que lo que hace es llamar a la función reproducir canción, la cual siempre le paso el ID para saber cuál es la que tengo que hacer play o cuál es la que tengo que frenar. Para eso entonces vamos a crear aquí la función reproducir canción y lo único que vamos a hacer inicialmente es imprimir el ID. Entonces vamos a agregar varias canciones, hacemos clic y vemos que él sabe sobre cuál canción estoy haciendo clic. Estas tres de acá inicialmente no tendrían esa funcionalidad. Bueno, ahora, ¿cuál es el problema? Tenemos que hacer dos cosas. Uno, que cuando yo haga clic aquí cambie este botoncito de play por uno de pausa. Y segundo, que si alguna canción ya está sonando, esa se pause para que solo suene una canción a la vez. Para lo primero, si únicamente tenemos el ID, bueno, ya se nos comienza a complicar un poco. Pero la segunda tarea es aún más difícil. Tendría que recorrer el DOM, elemento por elemento, ver qué imagen está, si esta se está reproduciendo, ponerla en pausa y después sí poner mi canción en play. Pero como ven, ya me estoy complicando un poco. Así que les propongo otra solución. ¿Cuál es mi solución? Tener una lista donde pueda hacer seguimiento a todas las canciones con sus IDs y si están en pausa o en reproducción. Para eso voy a crear una lista de canciones que son las que están acá. La lista va a tener un ID, un título y el estado que inicialmente para todas las canciones es en pausa. El siguiente paso lógico es agregar un objeto a la lista cada vez que dé clic. Entonces para eso vamos a crear un nuevo objeto, el cual va a tener como ID el tamaño de la lista más uno. Esto es porque puedo agregar varias veces la misma canción y vamos a agregarlo a la lista. Modificamos aquí arriba también el ID. Entonces ya no va a ser esto de acá. Guardamos y probemos. Entonces si agrego aquí dos veces la misma canción y vemos que ahora mi lista tiene tamaño 5 y me identifica sobre cuál canción estoy haciendo clic. Podemos pasar ahora nuevamente aquí a reproducir canción y lo siguiente, pues dado que cada vez que presione una canción lo que voy a hacer es buscar la canción en mi lista de acá y cambiar su estado a reproduciendo. Ya tenemos nuestro objeto actualizado con canciones que están en pausa, otra que se está reproduciendo, sin embargo pues a nivel del HTML nada ha cambiado. Entonces lo que tengo que hacer es siempre tener mi HTML actualizado con lo que pasa en mi JavaScript. Si solo tengo el ID o solo tengo el objeto es muy difícil realizar eso. Entonces de una vez les voy a dar el spoiler de esto cómo se realiza. Lo que voy a hacer es que cada vez que se modifique mi lista voy a llamar a una función que se llame generar lista HTML. Esta función lo que va a hacer es recorrer la lista una por una, borrar todo el HTML, recorrer la lista y crear nuevamente el HTML de cero según las nuevas condiciones y parámetros que tiene mi lista. Ya vamos a ver cómo se realiza. Vamos a crear la función, entonces pongamos por aquí abajo función generar lista HTML. Como les dije, lo que va a hacer es borrar todo esto que está por acá, lo elimina completamente y después canción por canción va a crear el HTML de cero. Si la canción está en pausa, pues va a poner este logo, si está reproduciendo, pone el otro y así siempre vamos a tener todo actualizado. Ya para terminar, pues tendremos que generar esta función. Esta función lo que recibe es una canción de esta lista y va a generar el elemento HTML. Vemos que el autocompletado inicialmente lo trata de hacer con string literals. Esto está bien, sin embargo, no vamos a poder suministrar la lógica de que si la canción está en pausa se muestre una imagen y si está reproduciendo se muestre otra. Entonces, esto lo podemos dejar de lado mientras tanto. Me toca otra aproximación. Aquí voy a copiar y pegar código, simplemente por tiempo del video, y es crear elemento por elemento. En este caso, ¿qué estoy diciendo? Si la canción se está reproduciendo, en la parte de imagen, métala de pausa. Y cuando haga clic sobre la imagen de pausa, la canción pasa a estar en este estado. Y nuevamente genere la lista. Y el if que hicimos aquí arriba es si la canción se está reproduciendo, pues que irá en el else si la canción está en pausa. Y como ven, si la canción está en pausa, cuando se le da clic, cambia la imagen por la de botón de play. El evento pues también va a cambiar un poco. En este caso, cuando haga clic, como les dije, solo puede haber una canción reproduciéndose a la vez. Es decir, si hay alguna canción que se está reproduciendo, use el método find, pues ahora la voy a poner en estado de pausa en mi en mi JavaScript, perdón. Y la canción actual la voy a poner como reproduciendo. Ya lo último que tengo que realizar es simplemente pues poner el nombre de la canción y agregarlo a mi lista. Veamos cómo está funcionando todo. Entonces voy a agregar un par de canciones, hago play acá y vemos que
solo puedo ir reproduciendo una canción a la vez y todo esto se autogenera cada vez que voy modificando mi lista en JavaScript. Dado que aquí ya estoy generando los elementos, toda esta parte de acá ya no es necesaria. De por acá. Lo único que tendría que hacer es que cada vez que agregue un elemento a mi lista, mantenerlo actualizado con generar lista HTML. Guardamos y comprobamos que todo terminó funcionando. Entonces, si ven, finalmente tuve que usar todo lo que hablamos, desde atravesar el DOM, agregar elementos a un nodo, hacerlo a través de string literas, hacerlo a través de nodos para poder completar este ejemplo. Pasemos al penúltimo tema de la clase, el cual son los formularios en HTML. Este no lo vimos la primera semana, dado que toma sentido ya cuando sabemos cómo recolectar los datos en JavaScript. Para esto he creado un nuevo proyecto. Este tiene un index.html general vacío y un pequeño CSS con algunos estilos que tengo de forma predeterminada. Para crear un formulario, lo primero que tenemos que hacer es poner la etiqueta form. Dentro de esta van a ir todos los campos que vamos a ir llenando. Adicional, a partir de HTML5 se recomienda poner dos etiquetas semánticas. Estas son fieldset y legend. Legend es básicamente el nombre del formulario, entonces pongámosle aquí realiza tu pedido. Y vemos que esas dos etiquetas lo que me ayudan es básicamente a tener este estilo cuando realice mi formulario. No son obligatorias, pero son recomendadas. Me di cuenta aquí que tenía un pequeño error. Este form debería ir dentro del body. Recuerden que esto no cambia nada, básicamente el navegador trata de autocorregir este tipo de errores, pero pues tratemos de tener la buena práctica y que el navegador no tenga trabajo adicional. Comencemos a crear los campos de nuestro formulario. Para eso la etiqueta que vamos a usar es input, donde el usuario puede ingresar diferente tipo de cosas. En este caso estoy diciendo que quiero un input de tipo texto. Placeholder sirve para que aparezca aquí nombre y adicional vamos a poner otro parámetro que se llama name. Ya vamos a ver más adelante para qué sirve y pongámosle aquí también nombre mientras tanto. Ya teniendo al menos un campo, lo segundo que necesita todo formulario es tener un botón a partir del cual pueda enviar la información. Para eso vamos a crear un botón y este debe tener tipo submit para decirle que es necesario enviar el formulario. Recargamos y vamos a llenar este campo. Entonces pongamos ASD, lo envío. Notemos que cuando le di enviar pasan dos acciones. Una es que la página se recarga rápidamente y segundo que toda la información que está en nuestro formulario se reenvía a normalmente lo que sería pues un servidor. En este caso no tenemos un servidor, así que se está reenviando a la misma página. ¿Dónde aparece toda esta información que se está enviando? Aparece en la URL. Entonces nótese que aquí aparece que nombre es igual a SD, que fue lo que pusimos en nuestro formulario. Esto de aquí que dice nombre es este de acá. Entonces pongámoslo con doble E para diferenciarlo un poquito. Recarguemos y enviémoslo nuevamente. Entonces si ven, el nombre que yo le ponga acá es el nombre que se envía a través de la URL para el campo. Para que vean que esto pasa en todas las páginas, por ejemplo en este caso estoy en Udemy y esto debe ser un pequeño formulario. Si yo busco cualquier cosa como JavaScript y le doy a enviar, noten que aquí en la URL, entonces los parámetros con los que estoy buscando y con los que envié el formulario aparecen después del signo de interrogación. Aparece en este caso Q, que debe ser de query o algo parecido, igual a JavaScript. Entonces Q debe ser el nombre que le dieron al parámetro cuando pusieron aquí name y este otro parámetro pues debe estar relacionado con otras cosas de Udemy que no están aquí disponibles a la vista. Puede ser el idioma en el que deben aparecer los resultados, desde donde se visitó, el navegador, etcétera. Sigamos con nuestro ejemplo. Entonces la idea es que todo campo arriba tenga un título que le indique al usuario qué es lo que debe ingresar. En este caso, una primera idea que se nos puede ocurrir es hacer esto con un span. Simplemente aquí poner nombre. Entonces quedaría como el título del campo. No obstante lo anterior, en la mayoría de ejemplos que ustedes van a ver, cuando yo hago clic acá, pues puedo comenzar a rellenar el campo automáticamente, mientras que esto sí se volvió un campo de texto. Para lograr ese efecto, entonces debo poner aquí este campo, lo debo cambiar por un label. Y labels son básicamente los títulos de los inputs. Para poder relacionar un label con un input, debo ponerle a este un ID. Entonces pongámosle igual a txt nombre. Nótese que puse al principio txt para poder relacionar más fácilmente que es un campo de texto. Y para relacionar el label con el input, lo que voy a hacer es aquí poner for igual.
y copio y pego el mismo ID que coloqué acá. Guardamos y ahora nótese que cuando voy a hacer clic aquí en nombre, se activa automáticamente para que pueda comenzar a rellenar mi campo de texto. Vamos a crear un segundo campo con otro tipo de entrada. En este caso, lo más sencillo va a ser copiar y pegar este y cambiar aquí para que no pueda recibir todo tipo de texto, sino únicamente números. También vamos a cambiar de una vez todo esto de por acá. Damos de una vez este de acá. Damos para que se vea mejor y guardemos. Listo, entonces si ven, ahora tengo número y ya no puedo ingresar cualquier tipo de texto, sino únicamente números. Aquí una cosa importante es que pensemos si esto de acá es necesario. Por ejemplo, si yo estoy pidiendo un número de celular, nadie se va a poner a escribir su número haciendo clic acá y probablemente esto de aquí sea innecesario. Pero si tengo la edad, puede que estos botoncitos sí sean de utilidad. Entonces, dependiendo del tipo de dato o lo que yo esté pidiendo, lo ideal sería poder quitar esto, porque realmente pues si estoy pidiendo un celular se ve algo raro. Vamos a enviar nuestro formulario ahora con los dos campos. Pongamos aquí Juan y 1, 2, 3. Le damos enviar y vemos que ahora se están enviando los dos campos a través de la URL. Nombre igual a Juan y número igual a 1, 2, 3. Todo esto después del símbolo de interrogación, que normalmente es para pues, hacer queries o mandar los parámetros de los formularios. Sigamos viendo otros tipos de input. Entonces el siguiente va a ser un campo abierto, pero pues digamos que van a aparecer algunas recomendaciones. Entonces vamos a primero, siempre va a ser input, lo que va a cambiar son los atributos. Vamos a decir que va a ser una lista y dentro de acá ponemos el nombre de nuestra lista. Entonces pongámosle seleccionar ciudad. Después, como les dije, siempre deben poner el atributo name, que es el que se envía a través de la URL. Vamos a ponerle ciudad y placeholder, pues en este caso no creo que sea necesario. También vamos a poner el label. El label en este caso también va a tener el mismo nombre de la lista. Y para poner los parámetros que puede llegar a tener esta lista, vamos a crear un data list. En el data list sí es donde vamos a tener el ID. Entonces el ID, el list y el for deben tener el mismo nombre. Guardemos un segundo y veamos cómo se ve. Entonces si ven aquí cuando hago clic me aparecen primero las tres opciones, Bogotá, Cali y Medellín, que fueron las que agregué. Este atributo value es el valor que se va a enviar a través de la URL y yo lo puedo cambiar y poner por ejemplo aquí otra cosa. Voy a poner que al usuario le aparezca Medellín completo, pero que lo que voy a enviar es únicamente MD. Guardamos y cuando voy a seleccionar van a ver que me aparece así, Medellín MD. Entonces enviamos los tres parámetros para ver qué sucede. Le damos enviar y nos dice que ciudad es igual a MD. ¿Por qué yo querría hacer esto? Porque la URL tiene un máximo de caracteres. Entonces si yo siempre envío el nombre completo del parámetro, pues se me va a llenar más rápidamente la cantidad o el largo del string máximo que puedo llegar a tener. Mientras que aquí, ya en el servidor, sabiendo que esto es MD, puedo saber que el usuario vive en Medellín. Aunque este campo me da algunas recomendaciones, al final de cuentas yo puedo escribir lo que quiera. Lo que vamos a hacer ahora es una lista desplegable que únicamente me permita ciertos valores. Para eso la etiqueta va a ser select y vamos a poner, bueno, nuevamente el nombre con el cual lo vamos a enviar. Vamos a decir que seleccione el tipo de pizza que quiere. Vamos a necesitar un ID. En este caso le voy a poner nuevamente select pizza para saber que lo traigo a partir de un select y dentro del select vamos a poner las diferentes opciones. En este caso mozzarella, napolitana y calabresa. Entonces si ven aquí aparece mi lista desplegable. Como siempre vamos a poner aquí encima nuestro label y para relacionarlo le ponemos exactamente el mismo ID arriba y abajo. Damos enviar y aparece aquí arriba pizza igual a napolitana. Vamos ahora a decirle al usuario que seleccione cuál postre quiere. Para eso voy a crear un pequeño div y la etiqueta nuevamente va a ser input, pero en este caso va a ser de tipo radio. El nombre, acuérdense que es la forma en la que se envía por acá y vamos a ponerle un ID. El nombre de este postre va a ser igual a chocolate y por aquí encima debería yo poner el label y el for tiene que estar relacionado justamente con el ID.
Guardamos y vemos que aparece de esta manera. Vamos a crear un par más. Podemos ponerle para vainilla y para frutilla. Guardamos y vemos que solo nos permite seleccionar uno a la vez. Cuando le damos a enviar, nos aparece que postre es igual a ON. Aquí tenía un pequeño error porque aquí no debería ser name sino value. Entonces copiamos y pegamos 3 veces. Nuevamente seleccionamos un postre, démosle enviar y vemos que aparece postre igual chocolate, postre igual frutilla y así. Vamos a crear nuestro penúltimo tipo de input, en este caso es un checkbox donde puedes seleccionar varias opciones. Para eso simplemente voy a crear aquí un div y vamos a crear nuestro input. Nuestro input va a ser de tipo checkbox y el nombre del parámetro, vamos a decir en este caso si el usuario quiere o no salsa. Entonces igual a salsa, vamos a ponerle también un ID para poderlo relacionar, salsa, y como valor vamos a ponerle si quiere o no salsa. En caso de que lo seleccione, el valor va a ser que si quiere salsa. Le damos guardar y aquí arriba pues el label debe ser con salsa y el for llevar exactamente el mismo ID. Guardamos y son estos tipos de checkbox los que acabamos de crear. Cuando yo no le selecciono, vemos que aquí no aparece nada que diga salsa y cuando lo selecciono dice salsa igual a yes. Vamos a ver si podemos crear de una vez otros dos más. Entonces, si quiere queso y si quiere jamón. Vemos que podemos seleccionar varios a la vez, a diferencia de acá. Y si selecciono esos dos, pues aquí me va a decir queso yes y jamón yes. Entonces yes es el valor que ponemos acá y con el cual identifico pues que el usuario sí quiere eso. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? En este todos tenían el mismo name, es decir, siempre se envía únicamente un parámetro, mientras que aquí cada uno de los checkbox debe tener su propio nombre, salsa, queso, jamón y así. El último tipo de input es para que el usuario pueda ingresar, digamos, comentarios largos. Para eso vamos a crear de una vez el label y la etiqueta se llama textArea. Entonces ponemos aquí algunos atributos como es el nombre con el cual se va a enviar la información, el ID y cuántas columnas y filas queremos que tenga ese textArea. Guardemos y veamos que se ve de esta manera. Si aquí escribimos cualquier cosa, le damos a enviar, pues aquí se va a decir que comentarios es igual a lo que acabamos de escribir. Como último detalle, si el botón de Submit no les gusta mucho, también lo pueden realizar con un input. Para realizarlo con un input, este debe tener el tipo de Submit. Aquí no le meten texto. Y lo que quieren que diga dentro del Submit lo ponen dentro de name. Entonces pongámosle aquí, enviar formulario. Le damos guardar. Aquí no es name, perdón, sino value. Le damos guardar y aparece pues algo muy parecido a lo que teníamos anteriormente y cuando le damos enviar, pues funciona exactamente igual. Para estos últimos minutos de la clase voy a hacer un último ejemplo donde vamos a relacionar todo lo de formularios con JavaScript y cómo poder leer todos estos campos que acabamos de llenar en un script. Para eso tengo este pequeño ejemplo de un login donde vamos a pedir un usuario, un correo, una contraseña y que repita la contraseña. Si el campo de usuario no está, no debería dejar enviar el formulario. Si el correo no tiene toda la estructura que debe tener un correo, es decir, un arroba, un punto, tampoco debe dejar enviarlo. Si las contraseñas no son de mínimo 4 caracteres, tampoco. Y si las dos contraseñas no son iguales, tampoco. Las primeras verificaciones las podemos hacer directamente desde el HTML con algunos atributos. Por ejemplo, si aquí agrego el atributo require, cuando trate de enviar el formulario y aún no tenga el usuario, vemos que automáticamente HTML o el navegador me ponen este letrero. El estilo de este letrero puede cambiar entre diferentes navegadores. Si quiero que se verifique que esto tenga un formato de correo, por ejemplo vamos a ponerle ahorita solo Juseanto, vamos a corregir acá y vamos a ponerle que el type sea de email. Ahora, si trato de enviar en todo lado 123, me va a decir que por lo menos debo tener un correo. Sigamos mejorando esto y por aquí hay un atributo que es minlet y le podemos decir que queremos que la contraseña sea de mínimo 4 caracteres. Lo ponemos también en repetir contraseña, probamos. Entonces pongámosle ahora aquí un correo, 123, 123, y me dice que se espera que la contraseña tenga un mínimo de 4 caracteres. Entonces, si ven, muchas verificaciones se pueden hacer directamente primero desde el HTML. ¿Se acuerdan que en cada uno de los inputs pusimos un ID diferente? Eso es justamente para que cuando lleguemos a nuestro JavaScript
podamos recopilar todos esos datos. Lo primero que podemos obtener es el formulario completo. Después podemos ir obteniendo cada uno de los campos. Entonces, por ejemplo, si quiero obtener el campo de nombre, pues creo una variable que sea txtNombre y hago getElementById y obtengo el campo necesario. Lo mismo para contraseña y para repetir contraseña. Guardamos todo y vamos a tratar de imprimir el formulario para asegurar que todo haya salido bien. Vamos por aquí a inspeccionar, vamos a nuestra consola, limpiamos y vemos que el formulario es un objeto que pues también va a tener alguno que otro atributo. Ya vamos a ver cómo interactuar con ellos. Lo que vamos a hacer para obtener los datos del formulario cuando se haga un envío es agregarle un evento. En este caso será formUser.addEventListener y el evento será submit. Este e.preventDefault evita que el evento tenga su acción por defecto. La acción por defecto cuando uno envía un formulario es que se recargue la página, se limpie el formulario y se envíen los datos. Sin esto, vamos a ponerlo por acá y hacer un ejemplo. Pues no voy a alcanzar a ver lo que se imprime en consola porque se recargó a toda mi página. En vez, si lo ponemos, por aquí aparecen los datos. Para obtener cada uno de los datos del formulario, lo que hago es el campo del formulario .value. Vamos a seguir con las validaciones. La primera validación que voy a hacer es que tanto contraseña como repetir contraseña sean iguales y en caso contrario que aquí aparezca una pequeña alerta. Para el tema de la alerta, lo que hice fue aquí esconder un párrafo. La propiedad hidden hace que no sea visible al usuario y le puse el ID de alerta. Vamos a obtener justamente esa alerta por acá. Guardamos y lo que vamos a hacer es, si las contraseñas no son iguales, vamos a prevenir que el formulario se envíe. ¿Con qué? Con prevent default. Entonces vamos a quitar mientras tanto todo esto de por acá y vamos a hacer el if. If qué? If txt password es diferente a la clave que se repite, vamos a decirle que se muestre la alerta. Entonces alerta.hidden va a ser igual a falso. Y el texto que va a incluir esa alerta es las contraseñas no coinciden. Y no vamos a dejar pues que se envíe el formulario porque pues todavía no está en el estado adecuado. Vamos a probarlo. Primero quitemos este de acá, que me había sobrado esa línea. Y pongamos por acá Juan, un correo válido, una contraseña que sea 1235 y aquí 1234. Le damos a ingresar y el mensaje aparece. Si escribimos ahora la contraseña de manera correcta, pues ya me permitió enviar el formulario. Nuestra siguiente tarea es verificar bien el correo. ¿Por qué les digo que bien? Pongamos aquí Juseanto, pongamos aquí esto, 1234, 1234. Cuando le doy a enviar, me permitió enviar, pero esto no tiene pinta de correo completamente. Lo único que verifica HTML es que haya una arroba, pero por ejemplo no verifica la estructura completa y es que haya un punto o demás cosas. Veamos si, por ejemplo, si únicamente poniendo la arroba pasa la prueba. Y ven que poniendo arroba, que probablemente sea un correo que no existe, me deja pasar la prueba. Para validar el email vamos a crear una pequeña función que se llame validate email, la cual va a recibir un email y pues me va a retornar si el email es válido o no. ¿Cómo vamos a hacer esto de manera más estricta? Con expresiones regulares. Las expresiones regulares básicamente es una forma, digamos, de escribir código para verificar que los strings cumplan ciertas condiciones. Ese no es justamente el tema del curso. Entonces ustedes pueden buscar una expresión regular para validar un correo, una expresión regular para validar ciertas condiciones de una contraseña, etcétera. Y las expresiones regulares se ven de esta manera. Esta es la expresión regular completa para verificar un correo. Entonces aquí verifica que haya un punto, que haya una arroba, que haya una cierta cantidad de caracteres, etcétera. Y como les dije, pues no es necesario que la entiendan, ahorita la pueden buscar en internet. Entonces vamos a seguir y por aquí hagamos el if. If que si la contraseña no es falsa, vamos a mostrar la alerta y decir que el correo no es válido y prevenir que el formulario se envíe.
Guardemos e intentemos hacerlo. Entonces, Juan, vamos a hacer el de ahorita, arroba 1234, 1234. Y si ven, me dice que el correo no es válido. Ahora sí estoy verificando el correo de manera más estricta. Si hago, ahora sí, un correo más real y le doy a enviar, me permitió enviar el formulario completamente. Dos detalles que hay que tener en cuenta frente a la etiqueta de formulario. Esta va a tener otros atributos como puede ser action, y en action básicamente le decimos a dónde debe enviar esos datos. Ahorita no tenemos ningún servidor, así que simplemente voy a simular que voy a ir a otra página, que en este caso es procesamiento.html, una página que únicamente tiene el título. Guardamos, llenamos nuestro formulario completamente, enviamos y vemos que nos redirecciona a esa página y por aquí están todos los parámetros que pusimos. Lo segundo es si quiero enviar mi formulario por el método get o por el método post. Por defecto, los formularios se envían con el método get. ¿Qué significa que se envíe por el método get? Que cuando yo lleno mi formulario, es como hasta ahorita lo estamos haciendo, los parámetros se envían a través de la URL como lo hemos estado haciendo. Sin embargo, cuando yo hago el método post y vuelvo por acá, terminemos de llenar esto, los datos, bueno, en este caso es más bien un error que tiene Live Server. Aquí para poderlo ver mejor voy a hacer lo siguiente. Voy a abrirlo sin Live Server, agrandemos. Y cuando lo envío por post, los datos no se envían por la URL. Entonces, ¿se envían por dónde? Por el cuerpo de la petición. Entonces mi pregunta es, pues en este caso, que yo estoy enviando un correo y una contraseña, ¿será que es bueno enviar los datos por la URL que puede ser interceptada? En este caso, yo debería enviar siempre mi petición por post y no por get. Para los que ya tienen cierta familiaridad con REST, esto les puede sonar parecido. Sin embargo, el get y post de acá no es exactamente el mismo get y post de REST. Sí, el get se usa normalmente para traer recursos, para, por ejemplo, traer una página, traer información, y el post para guardar, para actualizar información. En eso sí se parece, también la forma en la que se envían los parámetros, por la URL o por el cuerpo de la petición. Sin embargo, este método que estamos viendo aquí en formularios no tiene otras cosas como son el put y el delete. Miren, aquí justamente me dice, únicamente está el post y el get. Entonces hay cierta familiaridad, pero esto no es lo mismo que REST. Ahora, para serles sincero, en una página como esta, donde realmente ahorita no tenemos un servidor, lo que se hace normalmente, dado que no podemos enviar los datos a ningún lado, es siempre poner el prevent default, es decir, que los datos no se estén enviando a otra página, porque pues esto ahorita no tiene sentido si no hay un servidor. Así que podemos comentar, por ejemplo, este de acá y este de acá. Después de obtener los datos, lo que pueden llegar a hacer y pues les puede servir para su taller es crear un objeto. Por ejemplo, un objeto con las credenciales del usuario o con lo que ustedes hayan llenado en su formulario y llenarlo valor por valor, y al final vamos a imprimir las credenciales para ver que todo haya salido de manera correcta. Vamos aquí a inspeccionar, consola, y vamos a llenar los datos. Y si ven, por aquí tengo el objeto pues con las credenciales del usuario. Si está mal, me dice las contraseñas no coinciden, y pues para que el objeto no se pueda llenar, lo que tendría que hacer aquí es simplemente, en caso de que las contraseñas no coincidan, salirme de la función con un return. Y lo mismo si el correo no es válido, para que así no pueda llegar a estas líneas de código. Probémoslo una última vez. Vamos a poner un correo no válido, misma contraseña. Y si ven, no se imprimió el usuario, es decir, no llegó a estas líneas de código. Como siempre, para acabar la clase, me gustaría dejarles claros ciertos temas que no aparecieron en el video, pero que les pueden llegar a ser de utilidad, o si quieren simplemente profundizar más en el tema, porque en 2 horas no cabe todo. Entre esos temas está Local Storage, que sirve para guardar datos dentro del navegador a nivel de frontend. Los módulos, para no tener todo en un único archivo JavaScript, sino poderlo manejar más o menos como lo tenían en Java, donde en unos archivos tienen las clases, y poder irse importar archivos entre sí. Y todo el tema de realizar peticiones con async, await, fetch, etcétera. Este tema no lo vemos ahorita, sin embargo, cuando ya lleguemos a Angular, lo vamos a hacer justamente con la librería que nos ofrece Angular.